Vale, buenas. Vamos a ir por aquí empezando. Vale, un segundo por aquí. Estoy poniendo. Bien. Vale, voy a ir compartiendo pantalla por aquí. Un segundo, que estoy poniendo precisamente dossier. Perfecto. Mm, vale, por aquí y por aquí. Vale, perfecto. Bien, pues venga, vamos a ello. Ahí, que corte Vale, perfecto. Bien, pues vamos a empezar entonces el curso, ¿vale? El taller de especialización del backend. Primero, pues me gustaría presentarme por, bueno, cuestiones de, lógicamente, educación y comentaros también, ¿vale? Aquí tenéis un QR, ¿vale? Antes de nada, que os lleva directamente al dossier del curso de la especialización del backend, que vais a poder ver todo el temario que vamos a ir viendo. Sí, yo voy a ser el profesor encargado de hacer esta parte de la especialización del backend, así que bueno, espero que os guste lo que vamos a estar viendo hoy, porque si elegís finalmente hacer la parte de backend, no vamos a estar viendo las caras, pues mes y pico, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a llevarnos bien. Vale, a ver, yo normalmente las clases las suelo hacer muy prácticas, no me gusta nada el tema de teoría, me he preparado esta slide y punto, y directamente nos vamos a ir a hacer cosas prácticas, tanto lo que vamos a ver hoy en el taller como lo que se ven en las clases, porque bueno, creo que es la forma en la que se tiene que aprender. Bien, pero bueno, ¿quién soy yo? ¿No? Bueno, yo soy Cristian Romero, ¿vale? Soy ingeniero informático, soy full stack senior. De hecho, soy tech lead en la parte frontend. Luego, aparte, soy un emprendedor empedernido. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que al final estoy continuamente montando proyectos, creando proyectos o en continuo contacto con personas del mundo del emprendimiento. Al final, eso hace que siempre salga algún proyecto y demás. Y bueno, si siempre digo lo mismo, si una empresa tiene una necesidad y podemos ponerlo en contacto de alguna persona que le pueda satisfacer la necesidad, bueno, pues yo me gusta hacer de nexo común, ¿vale? Pongo ahí un etcétera, porque bueno, vais a estar viendo a lo largo de este curso, de este taller, perdón, que, bueno, pues al final la forma de explicar de una manera mucho más práctica, un enfoque mucho más práctico, óptimo, etcétera, ¿vale? De lo que normalmente pues estamos acostumbrados, ¿no? Pongo por ahí también mis redes sociales, ¿vale? Me encanta conectar con la gente, todo el mundo que me quiera agregar, pues perfecto, ahí nos vemos en LinkedIn, nos vemos en Instagram, TikTok y en X, ¿vale? Utilizo estas redes normalmente para publicar contenido, ya sea pues de clases, precisamente fragmentos de clases de CodeSpace, que al final creo que ayuda mucho a todo el mundo, inclusive a antiguos alumnos, a repasar cosas que pues a lo mejor lo tienen un poco más desengrasado, ¿no? Como yo digo, y luego también a subir curiosidades de la informática, del mundo del desarrollo, de la ciber, del mundo del emprendimiento, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues si alguno o alguna me quiere conectar, por ahí os dejo mis perfiles, ¿vale? Y por aquí tendríamos el dossier que nos llevaría, como comentaba anteriormente, a lo que vamos a estar viendo en el curso. Vamos a verlo, de hecho, y vamos a repasarlo, porque antes de meternos en la tarea, quiero repasar un segundo con vosotros qué es lo que vamos a ver, qué consiste cada cosa, ¿vale? Y poneros un toque de, o no, ponerle un poquito de azúcar a todo esto del backend, que va a haber mucha gente que me diga, bueno, esto, Cristian, como que el backend, me estás vendiendo que el backend esto es increíble.
Y esto no es más que pantallas negras con letras y demás. Bueno, por eso tiene un trasfondo que creo que merece la pena conocer y que luego al final puede resultar incluso divertido, ¿no? Aunque sea un poco friki, ¿no? El tema. Pero creo que puede venir muy bien hacer un pequeño repaso y después vamos a pasar automáticamente a hacer una demo aquí, concretamente de una API. Vamos a hacer una API básica en Node. No voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? De lo que sería el curso, pero sí quiero poner un poco como ahí la miel en los labios para que digáis, oye, pues yo me voy a meter por el backend, ¿vale? Y vamos a hacer una API básica, en Node.js, muy básica, ¿vale? Solamente va a tener un recurso o dos como mucho. Y luego lo que vamos a hacer es dockerizar esa API y hacer un despliegue continuo con Git Action y subirlo directamente a un EC2 de AWS. Ahora mismo estaréis diciendo, bueno, Cristian, me estás contando de S2, me estás contando de AWS, de Git Action, ¿qué es eso? ¿O Docker? Bueno, lo vamos a estar viendo a lo largo del taller, así que no os preocupéis que no va a haber ningún problema, lo vais a entender a la perfección, ¿vale? Una cosa, podéis ir preguntando, veo por aquí que José Miguel comentaba, bueno, a las 5 y 2. Vale, mira, joder, Josemi, ¿qué tal? O sea, justamente iba a decir que todas las dudas que vayáis teniendo, dejadlas en el chat, ¿vale? Os las voy a ir respondiendo conforme las vaya a ir viendo y pueda pararme para no hacer que sea todo el rato un paro, sigo, sino que, oye, pues de alguna manera haya una armonía, ¿no? Y bueno. Entonces, buenas, Josemi, ¿qué tal? Oye, pues, joder, claro, me acuerdo muchísimo de ti, sí, sí, sí. Josemi fue un antiguo alumno precisamente de Codespace, de la edición 13. Y bueno, o sea, encantado de tenerte por aquí. Un saludo y nada, espero que te encante el taller este y que bueno, que te llame la atención la parte del backend, ¿vale? Entonces, bien, si me dais como un segundo y medio, voy a cerrar un momento la ventana porque me la he dejado abierta y hace como que bastante frío, ¿vale? Entonces, dame 2 segundos y vuelvo. Vale, ya estoy por aquí. Igual habéis escuchado un golpe, no me ha pasado nada, ¿eh? Sigo que le he dado al radiador sin querer. Vale, entonces, vamos a ver el dossier un segundo, ¿vale? De forma virtual. Sí, espero que pronto nos veamos de manera física. De hecho, ya aprovecho y os digo, el viernes tenemos un taller también de full stack como tal en Codespace, Codespace físicamente, por si os animáis a venir. Lo doy yo también, ¿vale? En este caso es una hora. Vamos a ver una aplicación completa full stack, ¿vale? La vamos a hacer allí mismo. Vamos a darle estilo, vamos a darle una buena interfaz de usuario, una buena experiencia de usuario. Vamos a tener su backend con su base de datos, etcétera. Y todo eso lo vamos a hacer en una hora, ¿vale? Vamos a ver que eso es posible. ¿Bien? El hacer una aplicación rápida. O sea, rápida en este caso, con una funcionalidad, etcétera. Vale, dame un segundo, tengo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dossier? Vale, vale, está por aquí. Esto. Perfecto. Vale, perfecto. Aquí está. Bien. Vale, vamos a verlo un momento, ¿vale? El dossier. Que sé que más de uno no vais a hacerlo del QR. Hacedlo, de verdad. Yo creo que merece la pena. Vale, ¿qué vamos a ver? Rápidamente, ¿vale? Puntos así cortos y ahora vamos a irnos directamente a utilizar una herramienta que los que habéis estado dando clases conmigo online y aquellos que vais a empezar a dar clases conmigo online en breve, porque además también soy el profesor de frontal de la edición 16 si mal no recuerdo, ¿vale? Es esta la sesión, la edición que hay actualmente. Vais a conocer mucho esta herramienta que yo utilizo, muchísimo. Yo utilizo esta herramienta muchísimo, es ScaliDraw, me parece una herramienta brutal. Ahora vamos a ver por qué me parece una herramienta brutal. Bien, a lo que vamos, al turrón, como se dice, ¿no? Vale, esto lo voy a dejar por aquí. Vale.
Aquí, lo voy a meter aquí. Bien. La especialización del backend, ¿qué es lo que vamos a ver? Aparte de todo lo que vais a estar viendo durante todo el bootcamp, que es, pues, oye, voy a crear una API en Node.js, voy a tener todos los controladores, los servicios. Si no lo habéis dado todavía, lo vais a empezar a entender cuando empecéis a dar toda la parte de eso, de servicios, controladores, modelos, etcétera, que las rutas, que son todas estas cosas, ¿no? Los recursos, etcétera. Aparte de todo eso, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer, porque en la parte del backend nos quedamos ahí oye, vamos a saber hacer tema de backend. Punto. Pero en la especialización vamos a ir un paso más allá. Vamos a ver cómo podemos compilar ese código. ¿Qué quiere decir compilar, Cristian? Compilar básicamente es coger y decir, oye, todo este código que yo tengo aquí, todo este marraño de código, lo que yo quiero es que se una, ¿vale? Como si fuera un ejecutable. Cuando yo instalo un programa, ¿no? En Windows, le doy doble clic, me instala un ejecutable y a tirar, ¿no? Pues en este caso sería igual, ¿no? Es decir, voy a tener un único archivo, digámoslo así, burdamente, y eso es la compilación de todo mi código, ¿vale? Entonces también va a tener optimización de código, etcétera, ¿no? Y luego, una vez que yo compilo, tengo que desplegar, ¿vale? Tengo que desplegar a algún lado. ¿Qué es desplegar? Desplegar básicamente es poner nuestra aplicación, en este caso nuestra API, al servicio de todos. Es decir, ponerla pública. Cuando alguien acceda a api.cristianromero.com, ahí que pueda acceder a mi API. Entonces pueda acceder a mis recursos, etcétera. Porque además, una de las cosas que sí que os quiero comentar, y es algo que se ve últimamente mucho, la apificación de las cosas, de herramientas, etcétera, está muy a la orden del día. De hecho, suele ser uno de los principales negocios dentro de cualquier empresa con base tecnológica, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final la gente quiere datos. ¿Y cómo es la forma de yo ofrecer mis datos, ¿no? Que la gente me compre mis datos, apificando toda mi infraestructura y la gente pueda acceder mediante mi API. Entonces, al final es muy importante la parte del despliegue. La parte del despliegue tiene muchas otras ramas que al final todo se engloba en una especie de rol que se llama DevOps, que a lo mejor algunos lo habéis conocido o lo habéis escuchado en algún momento. Entonces, digamos que esta especialización en backend va más orientado a decir, oye, yo voy a ser capaz de manejar todos los servicios, los servidores, etcétera, que van a estar corriendo mis aplicaciones, ¿vale? Inclusive la aplicación de frontal, ¿vale? Entonces, al final, todo esto, toda esta parte de que vamos a estar viendo aquí en el dossier y que vamos a ver en la especialización, es un extra a todo el conocimiento que vamos a estar obteniendo en la parte de backend, pero que además nos abre una puerta a poder ser DevOps en algún momento. Si a alguno, por ejemplo, o a alguna le encanta toda la parte de servidores, servicios, etcétera, ¿vale? Y también, ¿por qué no decirlo? Ahí hay dinero, ¿vale? Toda la parte de DevOps, que al final todo nos encanta la informática, pero trabajamos por lo que trabajamos. La parte de toda la parte, todo lo que sería el backend, DevOps, etcétera, hay bastante buenos salarios. Y un backend que tenga todo el conocimiento que vamos a tener aquí en la especialización del backend o sea, es un híbrido, que al final eso se valora mucho. Bien, me estoy enrollando un poco, ¿vale? En el módulo 1, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Vale? Infraestructura y configuración de servidores, ¿vale? Vamos a ver algunos servidores, tipo Apache, Nginx, etcétera. Vamos a ver modelos de arquitectura, ¿vale? Eso es muy importante porque de hecho hay mucha gente que se queda en la primera, en la monolita, ¿vale? Que básicamente es tener un monolito. ¿Qué es eso, Cristian? Tener un único proyecto, que todo emana de ahí y punto. Y luego se está dando, lleva unos años que la tendencia es creciente de hacer microservicios, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es eso de los microservicios, ¿vale? Y cómo podemos nosotros integrarlo, ¿no? Usarlo. Luego, una cosa importante, bueno, configuración de servidores, ¿vale? Lo que estábamos hablando, configuración más a bajo nivel de los servidores, pues que creamos con Express, etcétera, ¿vale? La gestión de dominios y los DNS, que es eso de los servidores de nombre de dominio, etcétera. ¿Vale? Vamos a hacer una introducción, pero vamos a acercarnos más a una estabilización de lo que sería Docker. No solamente nos vamos a quedar la introducción, ¿vale? ¿De qué es eso? ¿Qué es un Docker? Docker, al fin y al cabo, para que todo el mundo estemos en el mismo punto, que a hoy lo vamos a ver, ¿vale? Y luego lo voy a explicar más en detalle, es básicamente virtualizar, ¿vale? O englobar, como si yo cojo y digo, vale, tengo, no sé, por ejemplo, el reloj, ¿vale? Tengo mi reloj, perfecto, yo cojo mi reloj y yo lo que hago es ponerlo, meterlo en un globo y lo hincho el globo. Entonces, el reloj está dentro del globo, ¿no? El aire que hay está dentro del globo, está la presión del globo, etcétera. Entonces, yo meto mi aplicación en una especie de globo,
¿vale? Que todo se contiene ahí, ¿vale? Entonces, muy fácil el luego hacer despliegues, hacer escalabilidad vertical y horizontal, etcétera, ¿vale? Perdón, escalabilidad horizontal, me confundí con la vertical, que es otra cosa. Bien, luego vamos a ver seguridad en aplicaciones web. Una cosa que yo no he comentado aquí, ¿vale? Porque no me pareció de momento meterlo, porque lo quería comentar aquí, por eso pongo lo del etcétera, es el tema de la seguridad en aplicaciones web, ¿vale? Yo durante mi carrera, al finalizar mi carrera, me especialicé en ciberseguridad, ¿vale? Estuve trabajando un tiempo en ciberseguridad y luego dije que no quería seguir por ahí. El mundo laboral a nivel de ciberseguridad no era lo que más me apasionaba. Pero al final este módulo os puedo decir que es de los más divertidos, ¿vale? En este caso vamos a estar viendo ciertas cosas como por ejemplo qué es OWASP, ¿vale? OWASP al final es una organización que entre comillas, pues todo el mundo la utiliza como fuente de verdad para pues, hacer test de penetración, etcétera. Nosotros, como buenos desarrolladores y desarrolladoras, lo que vamos a conseguir, lo que vamos a intentar es que nuestra aplicación sea lo más segura posible. Vamos a intentar evitar ataques como el cross-site scripting, el XSS famoso, ¿vale? Esto, ¿vale? Cross-site request forgery, que es una que se está dando muchísimo en el último tiempo. Las inyecciones SQL, que es verdad que están un poco en declive, pero aún así siguen siendo del top 10 y bastante alto de las vulnerabilidades, ¿vale? La authentication y la authorization son dos cosas que al final muchas veces se nos pasa, e incluso en empresas que probablemente pensaríais, no, esto tiene que tener una buena seguridad, no la tienen. Luego el tema de encriptación, cifrado de datos, aquí no nos vamos a meter en todo lo que sería la teoría del RGPD y toda esta movida, ¿vale? Pero sí vamos a tenerlo en cuenta porque cuando hacemos una aplicación backend y vamos a tratar con datos tipo, me lo invento, imágenes, DNIs, cuentas de banco, pues entonces necesitamos que todos esos datos estén cifrados correctamente, etcétera, tengamos certificados y demás. Vamos a ver cómo podemos tener esos certificados instalados, qué ocurre si no lo tenemos bien configurado, etcétera, ¿vale? Y por último, el tema de las cores, ¿vale? Que esta parte es otra de la vulnerabilidad que también la vamos a tratar a lo largo del módulo 2 en la especialización. Luego, eso, pues vamos a ver auditoría de seguridad de herramientas, ¿vale? Al final voy a sacar un poco todo mi arsenal. De hecho, así ya os aprovecho y os digo aquí, quien entre en la especialización del backend no es porque se la vaya a dar yo, pero yo tengo mi TFG, que es de cómo hacer test de penetración a aplicaciones móviles. Y eso es un cómo, totalmente. Todos los puntos de OWASP yo voy pasando y punto por punto digo, coge esta herramienta, ejecuta este comando, haz esto y este es el resultado que te tiene que dar. Si no, pues es esto. Lo sortearé. ¿Vale? Entonces, si alguno quiere, pues por ahí estará. Vale. Luego, el módulo 3, que es una de las cosas que también vamos a ver aquí, despliegue y gestión de la nube. Vamos a ver qué es toda esta parte de AWS, que bueno, ya sabréis que es Amazon Web Service, perdón, pero más internamente, que es todo el tema de, pues, un EC2, que es un EC2, que yo os adelanto porque lo vamos a ver aquí, pues es básicamente un servidor virtual, que son los RDS, la gestión de usuarios, el almacenamiento de objetos, etcétera. Esta parte de AWS os recomiendo no saltárosla porque, o sea, creo que de las tres nubes más famosas o de las cuatro nubes más famosas, que sería AWS, Google o GCP, Azure, que es de Microsoft, o DigitalOcean, creo que AWS es la más usada o de las más usadas, ¿vale? Entonces, tener conocimiento de esto nos lleva a un nivel un poco más superior que con respecto a no tenerlo, ¿no? A no conocer esto. Luego vamos a hacer despliegue pues en Vercel y en Render, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos desplegar pues en Vercel, etcétera, para utilizar, o sea, nuestra API a través de, pues, de este tipo de herramientas de Vercel, o sea, hacer el despliegue continuo con Vercel y demás, que esto también nos sirve para la parte frontal, ¿vale? Por si luego decís, oye, es que yo no me quiero centrar todo el rato en backend, también quiero un poco de frontal. Bueno, pues con Vercel se pueden hacer configuraciones para desplegar frontal. Bueno, ojo, con AWS también, ¿eh? Tendremos que ir un poco más, pero también se puede. Vale. Luego el tema, pues eso, integración continua y despliegue continuo. ¿Qué es esto? Pues tema Git Action, que es una cosa que vamos a ver hoy. ¿Vale? Y tema Jenkins, que son estas herramientas que luego nos las encontramos ¿cómo sería? En nuestro trabajo normal. Y hay veces que esto no suena chino, ¿vale? Y lo digo porque no a modo de crítica, al contrario, pero yo lo veo mucho en las personas que entran en mi equipo. Como yo he dicho antes, yo soy el lead también, tech lead de la parte frontal.
¿vale? Y al final pues tengo equipo, ¿no? Tengo varias personas y cuando entra una persona que no, que es junior, que obviamente no tiene una experiencia pues muy larga, noto mucho ese tipo de carencias, ¿no? Y que se pierden. Uah, pero ¿qué es Jenkins? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Entonces, todas estas cosas que yo veo, pues en mi trabajo, intento que mis alumnos no salgan con esas deficiencias y que cuando alguien le pregunte qué es Jenkins, diga, herramienta que hace tal, ya está. Que solo quitar acción, herramienta que hace no sé cuál, ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, me gusta aplicar un poco lo que voy viendo en el mundo laboral con mi trabajo a las clases. Vale, y luego, pues, son buenas prácticas de desarrollo, la optimización de rendimiento y demás, ¿vale? Esto vamos a ir viendo, pues, cosas como el tema de caché, la optimización de las bases de datos, los balanceos de las cargas, cómo podemos reducir el tiempo de respuesta, etcétera. Bueno, y más importante aún, manejo eficiente de logs y errores, ¿vale? Muy importante, porque esto nos ayuda luego, teniendo una buena gestión de logs, ¿vale? Nos ayuda a entender qué es lo que ocurre en un momento dado en la aplicación. Está fallando, la gente, los usuarios se están quejando porque no les llega bien la información, porque le tienen que haber cobrado 40 euros, le cobraron 40.000, cosas así, ¿vale? ¿De qué está hablando, Cristian? Bueno, os sorprendería todo lo que se ve por ahí. ¿Vale? Entonces, hay casos parecidos al de 40 euros, pero no 40 euros, o sea, no 40.000, pero por ahí, ¿vale? Mm. Vale, entonces, esto sería el dossier de la especialización del backend, ¿vale? Simplemente quería verlo un poco con vosotros para que ahora pongamos todo esto encima de la mesa. Bien, ¿nosotros qué es lo que vamos a ver hoy? Nosotros lo que vamos a ver hoy en este taller, que como ya comentaba, es un taller bastante práctico. Para los que habéis estado entrando un poco más tarde, lo que yo lo comentaba en todo el rato, ¿vale? Y los que habéis sido alumnos míos, pues lo sabréis. Me encanta ser práctico, no me gusta para nada la teoría. Eso de ponerme ahí con un PowerPoint y leeros un PowerPoint, a mí no me gusta. A quien le guste que le lean un PowerPoint, oye, genial, pues ya está, no hay ningún problema. A mí personalmente no me gusta todo lo práctico y suelo dejar mucho tiempo de práctica. En este caso, hoy no se puede dejar práctica porque es un taller, pero en las clases dejaremos prácticas. Bien, ¿qué es lo que vamos a estar viendo hoy? ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Va a ser nuestra API. Vamos a tener aquí una super API. A ver si lo puedo poner. Vale. Voy a borrar esto de aquí y lo voy a poner aquí mejor. Vale. Vamos a tener aquí nuestra API. Y nuestra API, vamos a estar desarrollando aquí la API. La vamos a desarrollar lógicamente en Node, ¿vale? En este caso, vamos a desarrollarla en Node.js, ¿vale? Va a tener, o sea, dos recursos. Uno de ellos, recursos, uno de ellos, el healthy, ¿vale? ¿Qué es el healthy? Ahora luego lo vamos a ver, ¿vale? ¿Qué es el healthy? Porque esto es algo importante a tener en cuenta, el tema de tener un recurso healthy, y no siempre lo tenemos en cuenta, ¿vale? Y al final eso, pues, bueno, puede suponer que haya errores en ciertas herramientas que se utilizan ese recurso para comprobar si la aplicación está activa, ¿vale? Ya más o menos podéis ir dando cuenta por dónde van los tiros. Lo que vamos a hacer luego después es coger nuestra API y dockerizarla, ¿vale? Por tanto, vamos a ver también un poquito de Docker, ¿vale? Vamos a ver cómo hacer un Dockerfile básico que nos coja la aplicación y nos la encapsule en un contenedor virtual. Bien, y luego lo que vamos a hacer es coger y nos vamos a venir a Git Action, ¿vale? Con un Git Action vamos a coger, vamos a la API, que la vamos a dockerizar, se va a subir a una plataforma tipo GitHub, pero de Docker, que lo vamos a hablar ahora. Vamos a subir esa API a Docker Hub, ¿vale? Y de aquí, todo eso lo vamos a hacer con Git Action, ¿vale? Git Action va a ser el que suba la imagen de Docker por nosotros a Docker Hub, ¿vale? Primero lo vamos a hacer nosotros, pero luego lo va a hacer Git Action. Y por último, si nos da tiempo, bueno, primero, si no nos da tiempo, nos va a dar tiempo igualmente, que es hacer una subida a un EC2, ¿vale? De AWS. Vamos a hacer una subida a un EC2 de AWS manualmente, pero si tenemos tiempo suficiente, lo que vamos a hacer es que Git Action, ¿vale? Suba esto automáticamente, de tal manera que yo en el momento en el que yo hago un cambio en la API, en mi código, comiteo el cambio, en ese momento, cuando yo comiteo el cambio, automáticamente
mi git action me compilará el Docker, subirá mi Docker a Docker Hub, me desplegará o sea, me conectará a un EC2, bajará el Docker, desplegará el Docker y mi aplicación con su actualización quedará completamente desplegada. Y yo no tengo que estar pensando en más nada. Es decir, a partir de ese momento, yo solamente me tendré que preocupar de que mi código esté correcto. ¿Vale? Y ya está. Y a partir de ahí, todo se va a ir subiendo para arriba automáticamente. ¿Vale? Entonces vamos a ir de esta manera, por aquí, luego por aquí y luego nos venimos para acá, ¿vale? Entonces, esos son los saltos que vamos a ir viendo. Perfecto. Vamos a, primero que nada, vamos a coger y voy a abrir por aquí una pestañita, ¿vale? Voy a entrar a mi GitHub. Vamos a crear un nuevo repo. Vamos a poner aquí codespace, masterclass, backend, así. ¿Vale? Y aquí voy a poner aquí, sí, eso por ejemplo. Va a ser privado en este caso. Luego lo pongo, bueno, lo voy a poner público para que así vosotros también podáis verlo en algún momento, ¿vale? Le pongo el readme, ¿vale? Y creo el repositorio. Perfecto. Y ahora yo me voy a venir aquí, voy a abrir mi terminal para hacerme un clonado del repositorio, ¿vale? Entonces yo me vengo aquí y yo voy a entrar aquí en una carpeta que yo tengo, se llama Codespace, luego voy a tener por aquí otra que se llama aniversario y aquí yo voy a hacer un git clone, ¿vale? Entro en esta no es, ¿verdad? Exacto. Perfecto, entro ahí y voy a hacer un code, ¿vale? Para que me abra directamente Visual Studio Code. Bien, entonces ya tengo aquí Visual Studio Code abierto. Perfecto. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, voy a venirme esto por acá. Esto lo voy a cerrar. Perfecto. Yo voy a coger y voy a abrirme por aquí una terminal, aquí abajo, para tenerla aquí integrada directamente en Visual Studio Code. Y yo lo que voy a hacer es coger, voy a hacer un npm init, ¿bien? Voy a poner y para que automáticamente me inicialice todo, pues ya con un scaffold típico, ¿vale? Le voy a añadir por aquí un par de valores, eso sí, ¿vale? Me gusta poner que el autor, quién ha sido, perfecto, ¿vale? Le voy a añadir, bueno, ahora luego le añado esto, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a venir, a ver, un momento, por aquí, esto, perfecto, ahí está, vale, y esto pongo por aquí, y ahora vengo aquí, perfecto. Vale, perfecto, entonces vamos a ello. Bien, lo que voy a hacer aquí, por tanto, vamos a crear la primera API, ¿vale? Voy a crear una API muy básica. Bueno, para empezar voy a hacer un npm install de Express, ¿vale? Para tener Express, vamos a hacerla lógicamente con Node.js, la API, como ya comentaba anteriormente, ¿vale? Entonces, yo voy a crear una API muy básica. Entonces, voy a crear un index.js, me voy a evitar toda la parte de rutas, de controladores, servicios y demás, por no hacer spoiler. Si luego queréis, lo podemos ver, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Vale, entonces yo aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Básicamente me voy a centrar en hacer una API muy básica con Express, ¿vale? Entonces yo me voy a const Express igual a require, ¿vale? Me lo traigo de Express, perfecto, ahí va. Luego lo que voy a hacer es, voy a crear la instancia de Express como tal, ¿bien? Voy a crearme también una constante puerto que va a ser el 3000, ¿vale? ¿Por qué el puerto es el 3000, Cristian? Porque mi API va a estar corriendo en el 3000. Yo decido si mi API quiero que corra en el 3000 o prefiero que corra en otro puerto, ¿vale? Lo que sí que tenemos que llevar es un orden. Bien, ya tengo aquí la instancia de mi Express, eso sí, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a crearme el listen, ¿vale? Para que en algún momento escuche, cuando se ejecute esta línea, mi API se ponga en escucha en el puerto 3000. Bien, cuando yo pongo aquí el ratón encima, me aparece, vale, oye, me aparece información aquí, ¿vale? Me dice, bien, ¿cuáles son los parámetros que me recibe el listen? El listen me recibe dos parámetros, uno es el puerto y otro es la función de callback, que es opcional, ¿vale? Pone aquí
una interrogación, es opcional, vale, perfecto. Y me dice, oye, escucha, este método lo que hace es escuchar conexiones. Blanco y en botella, ya está, no hace falta, vaya, ya de por sí ya era bastante, era bastante autodescriptivo. Pero bueno, sí me gusta decir el porqué, de dónde vienen las cosas, ¿no? Y eso, pues aquí tengo la información, que al final esto pues me sirve a mí para leer código o para entender más de lo que estoy haciendo, etcétera. Entonces, si os sirve a vosotros, pues vaya, ahí tenéis eso. Bien, voy a hacer una función de callback que para todo aquel que aún se siga preguntando. Básicamente, esto es una función, lo que pasa es una raw function, anónima en este caso, porque no tiene ningún nombre, que se ejecuta cuando listen escucha lo que sea, hace lo que sea, ¿vale? Cuando se ejecuta en algún punto, pues en algún punto de la ejecución del listen, ejecuta esta función que al final es un parámetro, ¿vale? Como ya sabemos, en JavaScript podemos enviar tanto parámetros que son pues constantes, variables, las variables pueden ser números, string, etcétera. También podemos enviar funciones y ejecutar esas funciones como si fueran propias del método, pero que vienen desde arriba. Esto la verdad que es muy potente, aunque parezca que no, el poder enviar funciones de callback es de las cosas más potentes que yo veo en programación, porque te da la posibilidad de ejecutar prácticamente cualquier cosa y ser o sea, súper creativo con el código. Entonces, este concepto, aunque al principio líe, yo siempre digo lo mismo, hay que intentar entenderlo lo antes posible. Mientras antes lo entendamos, antes nos va a llevar a mejores beneficios y demás. Luego, además, cuando vemos toda la parte de React, que es verdad que no es lo que nos compete en este taller, cuando estamos con React o lo que sea, todo el tema de callback, eso es blanco y en botella, está todo el rato utilizando. ¿Bien? Y por supuestísimo, en la parte de backend, si desarrollamos bien el tema de las funciones callback, va a ser crucial, ¿vale? Yo normalmente lo utilizo muchísimo con una buena arquitectura, nos permite meter cualquier cosa y ser o sea, súper escalables a nivel de que, oye, nos piden un cambio y son 2 líneas y a tirar, ¿vale? Entonces, bueno, eso simplemente como detalle. Bien, y lo que vamos a hacer aquí simplemente es ejecutar un console log como siempre hemos hecho cuando vamos a crear una API en Node.js, pues normalmente se pone un console log como para decir, oye, que yo estoy ya en el aire, estoy escuchando y ya está. Y el usuario se queda pues tranquilo y dice, ah, bueno, perfecto, pues ya estás en el aire. Entonces yo voy a poner aquí, por ejemplo, servidor corriendo ¿vale? Y pongo aquí, pues, bueno, primero que voy a poner que va a ser en localhost, bien. En el puerto y le pongo el port, ¿vale? Esta parte, esta forma de poner código, o sea, strings, es algo que yo normalmente utilizo mucho porque esta parte nos hace tener un código mucho más limpio. Bien, tener esto así. Vale, entonces, en este momento, nuestra API ya está corriendo. O sea, ya está corriendo, ya estaría corriendo. Vamos a ejecutar no de index.js para comprobar efectivamente está corriendo. Vale, de lujazo. O sea, estamos clarísimos que la API está ahí corriendo bien, pero actualmente no tenemos nada, ¿vale? No tenemos ningún tipo de recurso para poder acceder. Es decir, si yo accedo a localhost 3000, vamos a ver qué es lo que ocurre. Me va a dar lo siguiente, ¿vale? O sea, yo entro aquí, localhost 3000, vale, y me dice, oye, no puedo hacer un get de este recurso. Ese tema de get, ¿qué es esto de un get? ¿Vale? Pues esto viene, ¿vale? De los métodos HTTP. Bien, estos métodos HTTP son métodos que nos sirven a nosotros para poder desarrollar nuestras APIs correctamente, porque tendríamos que ceñirnos a utilizar todos estos métodos, ¿vale? Todos estos métodos me refiero a cuando voy a crear un recurso en la API, si voy a hacer un get de cosas, pues utiliza el método get. Si voy a hacer una creación de cosas, voy a utilizar el método post, etcétera, ¿vale? El put para editar, también el patch para editar, ¿vale? Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta porque luego cuando desarrollamos con otras, no sé, 10 personas más, necesitamos tener muy claro cuáles son los métodos que vamos a estar utilizando. Y sobre todo yo cuando hacemos desarrollo en conjunto con los frontales, ¿vale? O los frontales con los backends, ¿vale? Entonces, eso sí que es importante porque esto para todo el tema de los contratos, ¿vale? Es muy importante. ¿Qué es eso de los contratos? Cristian, los contratos al final, si os dais cuenta, si nos ponemos a pensar un momento en la parte pues, normal de qué es un contrato, es una firma de dos partes que están de acuerdo en algo,
¿no? Te compro la casa, vale, perfecto. ¿Cuánto te la voy a comprar? Pues te doy 5.000 euros por la casa. Muy barata, pero bueno, venga, vale. Firmo yo, firmas tú, es un contrato. La casa se vende por 5.000 euros. Entonces yo ahora de repente te tengo que dar a ti 5.000 y ya está. Y se acabó. Y la casa es mía, ¿vale? Y ese es el contrato. Pero en este caso pasaría igual. Es decir, es muy importante tener en cuenta cuál es el contrato entre frontal y backend para que el desarrollo pueda ir en paralelo. Si yo estoy en la parte frontal y tú en la parte de backend y nosotros acordamos de, oye, pues vamos a tener un recurso que sea getUser y me vas a dar una lista de usuarios con la información de él y de usuario, nombre de usuario y contraseña, por ejemplo, que no es muy seguro ese recurso, desde luego, pues entonces tú me tienes que dar o sea, cuando yo te hago un get a ese recurso, al recurso user, tú me tienes que dar esa lista. Y punto, se acabó. No, no, no me envíen más cosas, no me lo cambies, no, es que pensé que era mejor enviarte en vez de una lista, te lo envío en un string. O te envío una URL para que tú lo. No, nada más. Vamos a poner los puntos sobre las i. Hemos dicho que yo quiero una lista, ¿no? Pues ya está. Entonces ese es el contrato, ¿no? Yo decido, o entre dos partes se decide cómo se va a hacer las cosas. Entonces toda esta parte del método HTTP sí que es algo que yo recomiendo que lo tengamos muy en cuenta. Esto y el tema del HTTP Code, ¿vale? Los códigos de respuesta de HTTP. Esta página, ¿vale? Que de hecho, Developer Mozilla aquí, ¿vale? Recomiendo que esta página para esto te dice para qué se utiliza cada código de estado, o sea, cada código HTTP, perdón. Entonces, es importante también utilizarlo porque esto ya está creado, no reinventemos la rueda. Vamos a intentar ser lo más óptimo posible. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo aquí, yo las voy a ver también en la parte de la especialización del backend, porque me gusta poner los puntos sobre las IE. Me sale esa parte ingenieril, perdonadme, pero creo que las cosas bien hechas multiplican los beneficios tanto para la empresa como para nosotros mismos. Que hay veces que pensamos, no, bueno, la empresa es que me da igual. Ya, pero es que te repercute, nos repercute a nosotros también. Y no solamente eso, sino puede que más de uno aquí digáis, vale, yo está guay estar trabajando un tiempo, pero luego en realidad yo lo que quiero es montarme algo por mi cuenta. Pues entonces, mientras antes aprendas las buenas prácticas, mejor. Porque si luego tú te montas algo por tu cuenta, lo ideal es no tener que estar trabajando continuamente, ¿no? ¿Quién de aquí? Yo no creo que nadie quiera estar trabajando todo el rato lo mismo. Es decir, viene una persona y te dice, quiero que me hagas una aplicación que, yo qué sé, que se me lo invento. Que haga fotos de mi casa cada vez que pasa alguien por delante. ¿Vale? Y luego te viene otro y te dice que quiere que haga fotos, pero de la oficina. Entonces, ¿qué va a estar haciendo? ¿Una aplicación para uno y otro para otro? Pues intenta usar, o sea, buscar un nexo común, ¿vale? Y en este caso pasa lo mismo. Entonces, intenta usar las buenas prácticas y no tener que reinventar la rueda. O luego que vas a crear otra API y vas a inventarte ahora de repente otros códigos pues, códigos de error o códigos de cosas correctas y demás. Vamos a intentar utilizar las cosas que ya hay, ¿no? Bien, bueno, a lo que vamos. Que aquí dice Cannot que, vale, que no podemos conseguir, que no tenemos un método, vaya, prácticamente, que no tenemos recursos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer es coger con app, que esto lo haríamos en routes, ¿vale? En la parte en el archivo de rutas, que luego esto iría por un controlador, lo que vamos a hacer justamente aquí, pero por tema tiempo, lo que vamos a hacer es ser óptimo en este caso. No por ello, no quiere decir que por ser óptimo estamos siendo correctos. Ojo, que eso también estamos siendo óptimos en tiempo de desarrollo, pero en tiempo de mantenimiento, por ejemplo, de esto de tener que escalarlo, esto es lo que vamos a hacer ahora es una barbaridad, ¿vale? Tener un método aquí concreto no pasa nada, pero tener toda la API aquí no, ¿vale? Bien, entonces yo lo que voy a hacer es que en app, ¿vale? Le pongo que cuando reciba un get de la raíz, ¿vale? Del barra, lo que yo quiero es que me devuelva algo, ¿vale? Quiero que me devuelva en este caso, quiero que, o sea, tengo aquí un request, ¿vale? Que básicamente request viene de request, response, ¿vale? Y aquí también tendríamos otro que es next, que nosotros aquí no lo vamos a ver, ¿vale? Este next se utiliza sobre todo para ir pasando peticiones y demás, se utiliza en los middleware de manera principal, etcétera. Pero eso no lo vamos a ver aquí. Vosotros preguntaréis, vale, Cristian, pero ¿dónde te estás sacando eso del Rick Race? Pues esto que me estás contando. Vale, pues mira, si yo me vengo aquí en el get, ¿vale? Igual que antes, ¿vale? Yo aquí veo el path, me dice path y luego me dice el handler, ¿vale? El handler es aquella función que va a recoger pues esta petición, en este caso, ¿no? Entonces yo aquí, por definición de Express, ¿vale? Porque en Express, cuando yo busco la información de Express, me dice, oye, pues mira, vas a tener Rick y res, ¿vale? Pues sé que tengo estos dos parámetros, ¿vale? Voy a recibir estos dos parámetros. Esto ocurre mucho, ¿vale? En muchas librerías, resulta que estamos utilizando la librería y nos tenemos que ir a la información de la librería para ver
cuáles son los parámetros que obtenemos. Sobre todo cuando estamos utilizando eso, librerías que son muy externas a nosotros. Express, por ejemplo, es muy externo a nosotros. Esto no tiene nada que ver con nosotros. ¿Vale? Y si utilizáramos, por ejemplo, Fastify, que es otra librería distinta a Express, pero que hace lo mismo, pues a lo mejor la función, la callback function sería distinta. Ya os digo que no, que va a ser muy parecida. Pero bueno, como estamos con Express, ¿vale? Bien, entonces yo aquí lo que voy a tener es Rick res, ¿vale? En Rick me va a recibir, voy a recibir todas las cosas, parámetros, los parámetros que voy a enviar en la URL o el body que voy a enviar dentro de lo que sería el body. En este caso, al ser un get, pues normalmente voy a enviar parámetros por la URL, ¿vale? Y en res, lo que voy a utilizar, el res es para enviar una respuesta, entre otros. Normalmente se utiliza para enviar una respuesta. ¿Se puede hacer para otras, se puede utilizar para otros quehaceres? Sí, pero normalmente el uso que le damos principal es enviar una respuesta a la persona que nos está haciendo esa petición. Bien, en este caso pongo responde, ya me está empezando a aparecer métodos y demás. Yo aquí lo que voy a hacer es utilizar el método sendStatus, que aquí me dice, vale, set response, http status code, vale, básicamente que yo le voy a enviar un status code, ¿vale? A la persona, al cliente que me está haciendo la petición. Bien, le voy a enviar un 200. Entonces, en este caso, yo guardo, me vengo otra vez por aquí. Bueno, primero recargo, bien. Me vengo otra vez por aquí. Recargo básicamente lo que he hecho es paro el servicio y lo arranco de nuevo, ¿vale? La parte de especialización, una de las cosas que vamos a estar viendo también es el tema del debugging, ¿vale? Y el no debug y toda esta movida, y para que no tengamos que estar reiniciando continuamente, sino que se actualice automáticamente, etcétera. Vale, tenemos por aquí esto. Yo lo que voy a hacer es voy a recargar, simplemente le pincho aquí, ¿vale? Recargo y ahí me da un OK. Yo ese OK no lo he puesto en ningún lado, ¿vale? Pero el 200, ¿vale? Si me vengo por aquí a HTTP code, ¿vale? El 200 lo que me da es un 200 OK, lo vais a estar viendo siempre, ¿vale? 200 OK, ¿vale? La solicitud ha tenido éxito, el significado de un éxito varía dependiendo del método HTTP. Bueno, básicamente está OK, ¿bien? Guay, ya tengo ahí esto. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a crearme otro método, otro recurso. Pero bueno, ya tenemos una API. Esto es una API mínima, funcional, ¿vale? Que nos va a servir para hacer todo lo demás que vamos a entrar ahora a hacer. Voy a crear otro método, que en este caso le voy a poner healthy, ¿vale? Healthy. ¿Qué es esto? Y esto lo que voy a hacer básicamente, bueno, este lo voy a dejar así. Voy a enviar el 200 y en el barra lo que voy a hacer es coger y voy a hacer un send y le voy a enviar un hola desde CodeSpace. ¿Bien? Desde CodeSpace Academy. Voy a poner con Cristian Romero dando. Ahí va dando esa tilde, se me fue el taller. ¿Vale? Bien. Entonces yo aquí, si yo recargo ahora, bueno, ahora mismo no, porque tengo que volver a parar un momento el servidor y volver a arrancarlo. Si yo reinicio, recargo ahora, ¿vale? Ya me aparece el código que yo he enviado, ¿vale? En el send. Bien, en este send, pues le pongo el código que yo quiera. Normalmente le voy a enviar un JSON, no un código a pelo, pero bueno, en este caso vamos a hacerlo rápido, ¿no? Bien, este método healthy, primera buena práctica que vamos a ver en el taller. Que esto, todas estas cosas, como comento, lo vamos a ver en la especialización. Esto de las buenas prácticas, o sea, esto del healthy, perdonad, es una buena práctica porque yo voy a necesitar, o sea, yo como API, como aplicación, perdón, voy a necesitar saber cuándo tú estás activa. Es decir, cuando la API está activa o no. Imaginaos que, por ejemplo, yo estoy haciendo una petición a un servicio concreto, ¿vale? A un recurso, es decir, el recurso barra, y no me llega información, no me llega información, no me llega información. Entonces, yo necesito saber si el API está activa. Entonces, yo pongo un healthy, que lo que hago es una petición get al healthy, y si me responde un 200, es que todo está ok. Entonces, esto aquí está ocurriendo algo que no me está devolviendo lo que me tiene que devolver, ¿vale? Si esto, por ejemplo, no me diera un 200, sino que no me diera nada, me daría un error. Entonces eso quiere decir que la API está caída y no existe, la API no está bien, funcionando, etcétera. Esto normalmente, ¿para qué se utiliza? Pues se utiliza para varias cosas. Por ejemplo, ¿os ha pasado alguna vez que os habéis conectado a Instagram, habéis intentado hacer una petición, o sea, habéis intentado recargar sin internet, habéis intentado recargar la página y se os ha quedado en plan de no hay conexión a internet? Healthy. ¿Os ha pasado que habéis iniciado Twitter? Healthy, ¿vale? Entonces, este recurso se utiliza
por las aplicaciones, por ejemplo, para comprobar si hay conexión contra el servidor. Si no hay conexión contra el servidor, te dice no, no hay conexión. ¿Vale? Luego, por ejemplo, ¿para qué se utiliza también? Para monitoreo. ¿Vale? Esto es una de las cosas que vamos a estar viendo en la parte de la especialización, ¿no? Para el monitoreo. Es decir, yo quiero saber si mi API está caída o no. Porque imaginaos que mi API maneja millones de euros. Porque, no sé, trabajo en un banco y manejo mucho dinero. ¿Vale? O trabajo en un broker de cripto o de bolsa o lo que sea, ¿vale? Pues entonces yo necesito saber que mi aplicación está ok. Si en algún momento se cae, quiero que se me avisen. Entonces yo lo que voy a estar haciendo es peticiones cada 30 segundos, por ejemplo, me lo invento, cada 30 segundos, depende del riesgo de caída o de cuánto se pierde en esos 30 segundos, eso ya es movida de que habría que hacer cuentas, ¿no? Hago una petición a Healthy. Bien, entonces esto yo lo quería dejar por aquí hoy a modo de, cuando estéis dando, los que no habéis dado ya backend, cuando lo estéis dando, echarle ojo a eso. Si ya los que habéis dado backend o ya sabéis cosas de backend, no lo tenéis en cuenta, tenedlo en cuenta. Y los que lo tenían en cuenta, pues oye, lo tenéis que comentar. Vale, entonces, eso a modo de comentarlo. Bien, ya tenemos aquí nuestra API. Perfecto. Tengo aquí mi API. Perfecto. Ya tengo primer paso terminado. Tengo aquí dos recursos, uno de ellos Healthy, que es lo que comentaba anteriormente. Bien. Vámonos ahora con Docker. ¿Qué es eso de Docker, Cristian? Bueno, pues como yo os comentaba, ¿vale? Muy burdamente, lógicamente. Yo también me he dado cuenta, ¿eh? No hace falta que me lo digáis. Lo he explicado muy burdo, ¿vale? Pero nosotros vamos a imaginar, ¿vale? Que yo tengo aquí una API, ¿vale? Mi API tiene, o sea, yo voy a tener aquí, este es mi ordenador, ¿vale? Es decir, yo voy a poner aquí mi ordenador, ¿vale? Y yo aquí voy a tener, pues, mi API, por ejemplo. Y mi API, pues yo voy a tener mi API, ¿vale? Y mi API mm, va a tener, o sea, tiene dependencias. mm, por ejemplo, lo, lo desarrollo en Windows. Y digo Windows porque, por no decir Mac, porque Mac y Linux tienen o sea, al final comparten el mismo núcleo, que es Unix, ¿vale? Pero Windows es completamente aparte. Entonces, cuando desarrollamos para Windows y luego nos llevamos para Linux, puede petar, ¿vale? Pueden petar cosas, tema de dependencia, etcétera, ¿vale? No será la primera vez que ocurre. De hecho, no sé si alguno conoce el chiste de se me ocurrió desplegar un viernes. Si no, es un meme, ¿no? Por ahí en internet. Si no lo habéis visto, os pasará. Básicamente, ¿a qué se refiere eso? Pues esto, lo que ocurre, y os cuento esta historia porque forma parte de la explicación, cuando nosotros desarrollamos y vamos a desplegar, nuestra máquina funciona perfecto, es decir, mi local funciona, todo el mundo dice eso, todo funciona perfecto, pero cuando de repente vamos a subir a producción, siempre ocurre algo y peta, rompe, ¿vale? Y no funciona. Y entonces en el momento en el que no funciona, siempre ocurre en el peor momento, que es viernes, lunes, etcétera, siempre, ¿vale? A no ser que llevemos una buena organización y lo hagamos en un momento en el que no afectemos, etcétera. Entonces, siempre ocurre, siempre no, muchas veces la ley de Murphy, muchas veces ocurre que subimos nuestra API y peta. Y ahora de repente ya nos hemos cargado producción, que es uno de los entornos, el entorno al cual se accede desde fuera. Es decir, cuando nosotros accedemos a Instagram, accedemos al entorno de producción o de live, o depende de la empresa en la que estemos, se vayamos de una manera o de otra, de esa aplicación, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos en Windows, luego lo pasamos a Linux, muchas veces, pues puede haber errores, etcétera, errores de dependencia que no se puede instalar en Windows, perdón, en Linux. Y eso al final, pues nos genera calentamientos de cabeza, muchos calentamientos de cabeza. Entonces, de repente, aparece por aquí lo que sería Docker, ¿vale? Y Docker nos salvaría la vida, ¿vale? Y ahora os explico por qué nos salvaría la vida. Voy a poner un ejemplo que es con el que vamos a seguir toda la explicación. Imaginaos que nosotros trabajamos para un banco, ¿vale? Un banco Codespace Bank, ¿vale? Y ese banco, pues resulta que todos los días
tiene 1,5 millones de transacciones a la hora, ¿vale? De transacciones de 200 euros. Entonces, cada hora el banco tiene que mover 1,5 millones de transacciones de 200 euros o de 100 euros para redondear, ¿vale? Entonces tendría que estar más o menos, o sea, hacer transferencias por un valor de 10 millones, de 15 millones, perdona, a la hora, ¿vale? 15 millones de euros a la hora. Vale, pues si nosotros nos cargamos producción durante 2 horas, estamos haciéndole una pérdida a Codespace Bank de en torno a unos 30 millones de euros en esas 2 horas. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros vamos a desplegar, tenemos que estar muy seguros de que todo funciona correctamente. Y resulta que nuestro equipo, actualmente aquí, todos los que estamos aquí, resulta que estamos desarrollando en Windows. Desarrollamos en Windows y todo ok, pues bueno, nos sentimos cómodos con Windows, etcétera. Y llega la hora de subir la producción. Entonces empezamos a temblar porque, claro, es que o sea, todo lo tenemos hecho en Windows y tenemos una actualización muy grande. Cuando subimos puede petar. Y si peta, es un problema. Un problema porque por cada hora son 15 millones de euros lo que pierde el banco. ¿Vale? Entonces nosotros, para evitarnos todo este problema, lo que vamos a utilizar es Docker. Es decir, esto de aquí, ¿vale? Nuestra API la vamos a meter en Docker. ¿Vale? ¿Y qué es Docker? Docker básicamente, por aquí, Docker básicamente lo que nos evita o nos quita, por ejemplo, es esto. El desarrollo que esté en Windows me da igual. Eso da igual. Porque nosotros, aunque mi ordenador esté en Windows, ¿vale? Docker, yo voy a virtualizo un Ubuntu, ¿vale? Es decir, yo voy a virtualizar un Ubuntu, por ejemplo, en Docker, de tal manera que yo me evito todas las dependencias de Windows. Y todo mi código va a estar en un Linux virtualizado. No sé si alguna vez habéis utilizado VirtualBox o VMware. Entiendo que sí, ¿vale? Van un poco en distintas capas, ¿vale? VirtualBox funciona y VMware funcionan de una manera y Docker funciona de otra. Pero ambas las dos lo que hacen es virtualizar, ¿vale? Virtualizan algo. En este caso, nosotros con Docker virtualizamos un sistema operativo, ¿vale? Internamente funciona de otra manera, que en la parte, llegado el momento de la especialización, pues si tenemos que tratarlo, lo tratamos, ¿vale? En qué se diferencia, pero a nivel muy bajo en el ordenador, ¿vale? De cómo se virtualiza el hardware, etcétera. Vale, entonces nosotros empezamos a desarrollar en Docker y de esta manera todas las dependencias van a estar en Ubuntu. Y yo cojo mi imagen de Docker, es decir, esto yo lo voy a pasar a una imagen de Docker, ¿vale? Que luego vamos a ver qué es eso, ¿vale? Docker imagen, Docker image, ¿vale? Y esa imagen de Docker yo la voy a subir a la nube, ¿vale? Yo voy a subir esta imagen de Docker a la nube, que va a ser Docker Hub, ¿vale? Docker Hub es como el GitHub del código, pero en Docker, ¿vale? Es decir, yo vengo aquí, Docker Hub, ¿vale? Y aquí tengo, ¿vale? Me pone Docker Hub, Container Image Library, ¿vale? Básicamente es como GitHub, pero de contenedores. Y aquí tenemos una cantidad de contenedores increíble, ¿vale? Tenemos un montón de contenedores para hacer todo lo que queramos, ¿vale? Inclusive si queremos tener una aplicación, imagina que queremos tener un Mongo en mi ordenador, pero no quiero que mi Mongo lo tenga instalado. Yo, por ejemplo, no tengo instalado Mongo en mi ordenador. Ni muchos sistemas, ni muchos programas, perdón. ¿Por qué? Porque utilizo Docker y automáticamente me bajo mi Docker y mi Docker, pues, de Mongo, por ejemplo, y todas las dependencias de Mongo están metidas en el Docker y yo no me olvido no es que tienes que actualizar la dependencia no sé cuál o no sé cuánto, no, eso son cosas del pasado. ¿Vale? Entonces, nosotros subimos nuestra imagen de Docker, perdón, a Docker Hub. Bien, y ya tendríamos nuestra imagen arriba. Y cualquier persona que quisiera, nosotros podemos llamar a cualquier persona y decirle, Quillo, descárgate mi imagen de Docker e instálate mi programa en tu ordenador. La persona va, se lo descarga y si instalas tu programa, tu API, su ordenador, como si fuera un programa normal. O sea, sin ningún tipo de problema, ni oye, es que te falta esta dependencia o esta otra o no sé qué. Bueno, no sé si en Windows sigue pasando eso de que instales un programa y te diga que necesitas no sé cuántas dependencias, ¿eh? A lo mejor sí. Llevo muchos años sin utilizar Windows, entonces no sé cómo funciona ahora. Pero bueno, por ahí van los tiros. Vale. Bien. Vamos entonces a crear nuestro
Docker en nuestra pedazo de API, ¿vale? Nosotros para crear nuestro Docker, bueno, primero que nada voy a crear dos cosas, porque estoy viendo aquí los cambios de 520 archivos. Voy a crear un archivo que sea .gitignore, ¿vale? Para ignorar prácticamente pues archivos que yo quiera, por ejemplo, el node modules, ¿vale? Node modules, también voy a quitar el package log.json, bien. Y vale, perfecto, esto ya estaría quitado. Bien, y ahora vamos a crear entonces nuestro archivo de configuración de Docker. Docker, ¿vale? Docker, que no es lo mismo que Docker Hub, igual que un código, o sea, Git no es lo mismo que GitHub, son dos cosas distintas, ¿vale? Git es un sistema de control de versiones y GitHub es una herramienta que utiliza un sistema de control de versiones como Git para que tú puedas almacenar tu código, ya está, ¿vale? Pero no tienen nada que ver. Pues Docker y Docker Hub no tienen nada que ver, ¿vale? Bien, pues aquí en Docker yo recomiendo que le echéis un ojo a la documentación de Docker y demás para que, oye, pues vayáis mamando un poco todo esto de Docker. Si incluso no vais a utilizar, no vais a hacer backend, porque Docker saberlo, tanto para frontal como para backend, es crucial, ¿vale? En varios de mis clientes, bueno, tampoco conté esa parte, también tengo un servicio de freelance, ¿vale? Al final, cuando estás en el mundo del emprendimiento, startups y demás, ves pues, una necesidad de desarrollo. A mis clientes, todos mis clientes tienen dockerizado tanto el backend como el frontal, ¿vale? Todo lo que yo utilizo está dockerizado desde que yo conocí Docker, hace ya 3 millones, pues desde ese momento yo dockerizo todo, ¿vale? Porque es muy, muy óptimo, ¿vale? Entonces, todos mis clientes tienen dockerizado todo, y de tal manera que a mí pues, yo no me preocupo de los despliegues, yo primero compilo la imagen, pruebo en local, todo funciona, si la imagen todo funciona en local, subirlo va a ser exactamente igual, va a funcionar igual. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de informaciones, como por ejemplo los build, bueno, el build, el push, ¿no? En este caso, ¿vale? Porque eso va por Docker Hub. Bien, os recomiendo que le echéis un ojo, ¿vale? Toda la documentación de Docker. Nosotros aquí vamos a irnos al grano, ¿vale? Entonces vamos a crear nuestro archivo de configuración de Docker que se va a llamar nada más y nada menos que Dockerfile. Sí, muy, ¿cómo se llama? Muy, no me sale ahora. Muy creativos estas personas de Docker. Vale, vemos aquí que ya me pone ahí la ballenita, que es la parte, o sea, el símbolo de Docker. ¿Vale? Y aquí voy a empezar a crear mi archivo de Docker. Mi archivo de Docker se, digamos, estructura de varias maneras. Primero es, yo aquí defino qué base de software, o sea, qué sistema base voy a utilizar. Sistema base, sistema operativo, ¿vale? Sistema operativo base, ¿vale? Tareas y tarea eh, de ultimación, de finalización. ¿Vale? Entonces, yo aquí tendría la base del sistema operativo. Yo, por ejemplo, voy a utilizar un Ubuntu, ¿vale? Pero yo, para decirle, oye, quiero que la base, o sea, si por ejemplo estoy en VirtualBox y quiero instalarme, pues, un Ubuntu, me descargo la ISO de Ubuntu o me descargo una OVA de Ubuntu, la pongo en VirtualBox y tiro para adelante, ¿no? Vale, pues en este caso lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en idioma de Docker. Entonces voy a decir from, es decir, desde algo, ¿vale? Yo aquí le voy a decir, por ejemplo, que sea pues Ubuntu 20, ¿vale? Que la base del sistema operativo sea un Ubuntu 20, ¿vale? Un Ubuntu 20. Eso ya lo que va a hacer es ponerme ese sistema operativo como base de todo, ¿vale? Pero quiero hablar un momento de todas estas cosas de Docker, o sea, de las imágenes. Por ejemplo, voy a meter aquí en Ubuntu, ¿vale? Voy a meter aquí en Ubuntu, bien. Y entonces, vale, en Ubuntu no me va a salir. Vale, no me va a salir lo que yo quiero. Vale. O sea, yo aquí tengo imágenes de todo tipo. Tengo Ubuntu, que es un sistema operativo, pero también tengo la imagen, por ejemplo, de Node. Y ustedes diréis, ¿qué es eso, Cristian, de imagen de Node? Pues básicamente es una imagen de Docker, ¿vale? Que ya tiene preinstalado Node. Si yo utilizo Ubuntu, esta imagen, tengo que empezar a instalarle dependencias de Node. Es decir, oye, utilízame esta versión de Node, utilízame esto de Node, tal, ¿vale? Entonces,
voy a tener que añadir comandos aquí para que me ejecute cosas. Pero ¿para qué quiero yo eso si yo ya tengo una imagen de Docker que me da pues una instalación previa de Node? Pues voy a coger mi instalación previa de Node y utilizo eso y ya no me quito yo de problemas, ¿vale? Entonces, eso es una de las cosas que os quiero comentar. Primero, entonces poner aquí Node, ¿vale? Y Node yo puedo aquí utilizar la versión de Node que a mí me dé la gana. Por ejemplo, puedo utilizar la 18 o puedo utilizar la 20 o la que sea, ¿vale? Por ejemplo, voy a utilizar la 18, ¿vale? Por ejemplo. O bueno, la 20. Y luego aquí, para más INRI, hay diferentes niveles de imágenes. ¿Vale? Está la imagen de Node normal, que me va a tener un sistema operativo completo con la dependencia de Node instalada encima. ¿Vale? Ok, perfecto, muy bien. Pero al final me va a pesar mucho, porque en realidad pues, me están metiendo un sistema operativo que pues pesa por su propio peso, valga la redundancia. Y yo eso no lo quiero. Por ejemplo, mirad aquí, ¿vale? Tengo esta, ¿vale? La current, que es o sea, la que yo veo, si yo pongo esto, ¿vale? No de 20, ¿vale? Me descargaría esta versión, perfecto. Entonces, la normal pesa 8, o sea, 8, casi 400 megas. Casi medio giga, ¿eh? Casi medio giga. Pero yo tengo por aquí, tengo un montón de versiones más, si os dais cuenta, estáis viendo Bull Airs, Bull Airs, Pulse A, Book One, no sé cuánto, Alpine, Alpine, y esta es la que nos gusta a nosotros, la Alpine. ¿Qué es eso de Alpine, Cristian? Alpine es una imagen reducida, es decir, virtualizamos un sistema operativo base muy básico que solo tiene lo que nosotros requerimos, solo lo que nosotros requerimos. Al final es un Linux, ¿vale? Pero quita toda la morralla de encima. Y si os dais cuenta, mirad lo que pesa, ¿vale? No más de 50 megas. Es decir, pesa como unas 10 veces menos. Casi 10 veces menos. Y os diré, bueno, Cristian, vale, pero es que 500 megas tampoco es, bueno, 400 megas tampoco es tanto. Ya. Pero imaginaos que tenemos una infraestructura donde tenemos, por ejemplo, 30 microservicios o 30 APIs diferentes. Multiplicad 30 por 500, por redondear, lo de 30 por 500, y multiplicad 30 por 50, al cual es, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a utilizar Alpine. ¿Y eso qué es, Cristian? ¿Cómo se utiliza eso? Vale, pues yo tengo aquí Node, dos puntos, la versión de Node, o la versión del contenedor, que en este caso coincide la versión del contenedor con la versión de Node. Bien, y le pongo aquí Alpine. Y ya está. Y con esto ya tengo una imagen de Docker básica con lo que yo necesito, que es Node. Se acabó, no necesito más nada aquí. Si necesitase, o sea, tuviera otro tipo de necesidades, pues bueno, tendría que estudiar qué es lo que necesito. Bien. Vale, luego tenemos por aquí en tareas, ¿vale? En toda esta parte de tareas tenemos varios comandos, ¿vale? Que me voy a ceñir a explicar los que vamos a estar viendo en el Dockerfile, pero igualmente os recomiendo que le echéis un ojo a la documentación de Docker. Vamos a ver por una parte WordDir. WorkDir es básicamente, de hecho ya me lo pone ahí, ¿vale? Me pone the absolute or relative path to use as the working directory. Básicamente es que voy a marcar cuál va a ser el directorio dentro del contenedor donde yo voy a trabajar, ¿vale? Normalmente, así como detalle, así entre nosotros y yo, entre vosotros y yo, perdón, o entre nosotros, el 90% de las veces, WorkDir es /app. Si no es /app, es barra normal, es barra API, pero es barra app, es casi lo más normal del mundo, ¿vale? Porque al final en este Docker, eso es una cosa que no he comentado, en el Docker que yo voy a montar, ¿vale? En este Docker, solo va a estar mi API. Solo va a estar mi API, ¿vale? Entonces es como un ordenador exclusivo para mi API. Entonces normalmente, 90% de la API es eso, así como detalle entre nosotros. Luego lo que voy a hacer es, voy a copiar todos estos archivos que tengo aquí, los voy a copiar a mi Docker, ¿vale? Voy a empezar uno a uno. Lo primero que voy a hacer es utilizando copy, ¿vale? Un comando copy, al final es un comando de Docker muy sencillo. Y voy a copiar, lo primero que voy a copiar es el package.json, ¿vale? Lo copio en el directorio actual. Es decir, cuando yo marco con el worddir /app, yo aquí, en este punto, me posicionaría dentro de lo que sería el Docker, me posicionaría en UCR, ¿vale? O, por ejemplo,
home, bien. Bueno, voy a poner para que quede mejor. Ahí, a ver, ahí está. ¿Vale? Barra, o sea, en la home con app. ¿Vale? Ya sabéis que esto al final, esto es Linux, ¿vale? Por si no lo sabíais, eso ya nos lleva a la barra, a la raíz de mi, perdón, sí, a la raíz de mi usuario. ¿Vale? Es decir, esto sería lo mismo que decir barra USR, es que depende de cómo sea la distribución de Linux, puede ser USE, USR, pues Ubuntu, que sería el nombre del usuario, por ejemplo, y Home. ¿Vale? Y aquí entonces estaría app, ¿vale? Sería algo parecido a esto, ¿vale? Pero puede ser USR o user, o puede ser directamente así, ¿vale? O esto puede ser, por ejemplo, así, ¿vale? Entonces al final, para evitarme problemas, pongo esto y es como, vale, oye, esta es la home del usuario. Vale, tengo por aquí, copio el package JSON, una vez que yo copio el package JSON en el directorio actual, que es el marcado anteriormente, ¿vale? En el Word, ¿vale? Yo lo que voy a hacer aquí es ejecutar un comando que es el install, ¿vale? Entonces voy a utilizar RAM, que es un comando que se utiliza para ejecutar cosas, ¿vale? Voy a hacer un RAM npm install, ¿vale? Que básicamente lo que va a hacer es instalarme las dependencias de mi package.json, ¿vale? Las dependencias de mi package.json. Perfecto, entonces yo ahí ya tendría mis dependencias instaladas en mi contenedor. Bien. Y luego me faltaría el resto de archivos, pasarlos hacia el contenedor. Entonces voy a utilizar otra vez copy, ¿vale? Y lo que voy a hacer es copiarme todo lo que haya aquí, es decir, todo lo que haya en el punto donde está Dockerfile, hacia el directorio actual dentro del contenedor, ¿vale? Al final esto tenemos que tener en cuenta, el copy es como la dirección del recurso dentro de mi ordenador, dirección de recursos dentro del contenedor. Al principio puede sonar un poco lioso, pero cuando lo hacemos 2 veces y media ya es como, ya lo tenemos dominadísimo, ¿vale? Y de hecho os digo, un alto porcentaje, no voy a decir 90% porque no es así, pero un alto porcentaje de los Docker files que os vais a encontrar tiene esta estructura. Casi muchos, no todos, pero muchos tienen esta estructura, ¿vale? No tienen más. Es que esto al final me estás metiendo mi API dentro y ya está. Falta un par de detalles que sería, por una parte, el expose, que el expose básicamente te dice, oye, mira, ahí te lo pone, ¿no? The port that this container should listen on. Vale, pues básicamente es el contenedor, el puerto del contenedor que debería de estar escuchando hacia afuera, ¿no? Es decir, oye, yo tengo aquí mi contenedor, pues esto tiene que estar escuchando en el 3000, ¿vale? Entonces, en este caso, yo expongo el puerto del contenedor, el 3000. Y el 3000 del contenedor se conecta al 3000 de mi API, básicamente porque yo levanto mi API, eso se levanta en el 3000 y si yo os pongo el 3000 es como si yo os pongo el 3000 de mi máquina hacia afuera, pues al final, lógicamente, me va a aparecer no me sale ahora, va a salir mi puerto, ¿bien? Vale, bien. Y me falta una última cosita, que es un comando que se ejecuta el CMD, ¿vale? Este CMD, ¿qué significa esto, Cristian? Esto va a contener el último comando, los últimos comandos que se van a ejecutar cuando el contenedor se inicializa. ¿Vale? Básicamente aquí lo que siempre se suele poner es ese comando que se tiene que ejecutar para levantar mi API. Normalmente, ¿vale? Yo puedo tener una de dos, puedo tener aquí en el package.json un script, ¿vale? Que por ejemplo, pues sea npm run start, ¿vale? Que lo podemos hacer, por ejemplo, si queréis. Pongo aquí un start, ¿vale? Y le pongo node index.js, que es lo mismo que he hecho aquí, que he hecho por aquí, ¿vale? Básicamente ejecutar eso. Bien, y yo lo que voy a hacer en el Dockerfile es poner npm, ¿vale? Run start. Pero no lo puedo poner así, ¿vale? Aquí en el CMD tengo que ponerlo de la siguiente manera. Tengo que coger npm, ¿vale? Coma, y aquí en esta coma lo que hace es poner un espacio internamente, run, coma, start. Y si tienes más comandos, pues coma y el resto de comandos. De esta manera, nosotros le decimos que cuando inicialice todo, quiero que me coja y me haga un start de mi Docker, de mi API, perdona. Vale, ya está, lo tenemos. Perfecto. Esto sería el Dockerfile por excelencia. Un Dockerfile que nos puede servir para muchas cosas, ¿vale? Para muchos proyectos.
como base para muchos proyectos. Luego una cosa a comentar, ¿vale? Como esto lo vamos a subir hacia arriba, ¿vale? A un Docker Hub. Lo que yo voy a hacer es crearme un archivo que va a ser, vaya, no solamente para eso, sino para que no lo meta dentro del contenedor. Igual que está el git ignore, ¿vale? Está el punto docker ignore. ¿Y qué es el punto docker ignore? Básicamente aquí lo que me va a permitir, modules, es decir, qué archivo o qué carpeta no quiero que entre en el Docker, ¿vale? npm debug log, esto por ejemplo una cosa que yo suelo ponerlo, os recomiendo que lo pongáis, aunque aquí no aparece nunca el debug log, pero hay veces que sí que no puede aparecer, pero no me interesa que eso esté dentro del contenedor, yo quiero en el contenedor cosas muy limpias, ¿vale? No quiero calentarme la cabeza. Y el package log, package log.json. Una cosa, así como detalle, porque estoy viendo que yo meto aquí el package log en cualquier lado del ignorarlo. Sí, ignorarlo, ¿vale? Esto es el demonio en persona, por no decir otra cosa, ¿vale? Esto es una chorrada, tenerlo en mi local está bien, porque me sirve como caché, está guay, tenerlo yo en mi local, pero que yo lo esté pasando esto al resto, no. ¿Por qué? Porque puede petar, ¿vale? Les puede fastidiar al resto de compañeros y muchas veces hay errores de inicialización, de instalación, sobre todo de dependencias que tienen que ver con eso, que eso está fallando. ¿Vale? Entonces, ahí como detalle, o sea, que eso está fallando, que mis dependencias, o sea, yo cacheo mis dependencias en Mac, que te las paso a ti, tienes un Windows, puede petar. Entonces, para evitarnos eso, lo quito, ¿vale? Vale, ya lo tendríamos aquí. Ahora lo que voy a hacer entonces es coger y voy a ejecutar un comando para comprobar si mi Docker, ¿vale? Si mi Docker está correcto, si me compila mi Docker, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es coger Docker, ¿vale? Que es, o sea, una de las cosas que sí que tenéis que tener instalada en vuestro ordenador es Docker, ¿vale? Si tenéis un Ubuntu, o sea, perdón, un Windows, yo recomiendo que os descarguéis Docker Desktop, pero no por nada, porque esto al final te instala por detrás del servicio y demás, no porque este sea el mejor del mundo, ¿vale? Porque no es el mejor, aunque yo lo tengo por aquí, pero no es el mejor visualizador de contenedores del mundo. Lo que pasa es que sí que bueno, te instala muchas cosas por detrás bueno, que te sirven a ti, ¿vale? Y luego si además si nos metemos con Kubernetes, etcétera, en algún momento, pues bueno, ya tienes ahí Kubernetes también instalado, en fin, o sea, varias dependencias de Kubernetes instalados, etcétera. Entonces, Docker Desktop, ¿vale? Y si no queréis instalar el Docker Desktop, pues el servicio de Docker como tal, ¿vale? En Ubuntu, pues al final la cuestión es que os vengáis y digáis, o sea, Docker Linux, ¿vale? Y a partir de aquí, pues instaláis Docker en Linux, como pues siguiendo todos los pasos que nos aparecen por aquí, etcétera, ¿vale? Los de MacOS, hicieron lo mismo. Si os queréis descargar el Docker Desktop, pues igual. Vale, entonces yo ya tengo Docker, ¿vale? Docker, que yo voy a mirar para que lo tengo, o sea, lo tengo ahí, Docker version, perfecto, tengo ahí un Docker. Bien, y yo voy a tener en Docker, tengo una función, un comando, que es Docker build, para compilar, lógicamente, como su nombre indica. Le voy a poner una -t, ¿vale? Que me va a permitir darle un nombre a esa compilación, ¿vale? Yo le voy a poner aquí code space, masterclass, backend, ¿vale? Luego le digo el archivo, ¿vale? Digo, oye, f-f, el archivo del Docker va a ser Dockerfile, ¿vale? Y le digo que el archivo de Dockerfile está aquí, en la raíz, digo, me saldrá, en el directorio actual, ¿vale? ¿Cómo se le indico? Con un punto, ¿vale? El punto en informática significa, oye, está en el directorio actual, ¿vale? Entonces yo esto lo ejecuto. Y aquí vamos a ver cómo aparece, pues eso, la compilación de mi Docker. Ahí está compilando, ¿vale? Ahí está haciendo cosas, está haciendo, mirad, ¿vale? El Wordir, el copy, el npm run install, el npm install, perdón. Ahí está el npm install, ¿verdad? Entonces, si os dais cuenta, está haciendo todos los pasos que nosotros le hemos indicado arriba. Y ya estaría compilada nuestra imagen de Docker, ¿vale? Nuestra imagen de Docker ya está para dos cosas. Una, para ser utilizada y dos, para ser subida a Docker Hub y compartida, por tanto, con quien queramos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer una subida hacia Docker, ¿vale? Vamos a hacer una subida hacia Docker Hub. Primero voy a abrir por aquí mi Docker Hub, ¿vale? Mm, A ver, por aquí, tengo aquí Docker Hub,
¿vale? Me entro en mi Docker Hub. Bien, ya tengo aquí mi Docker Hub. Aquí tengo algunas cosas, ¿vale? Esta mañana estaba probando también el de uno del pre, ¿vale? Que es la masterclass, preparando un poco la masterclass, ¿vale? Y estaba haciendo unos ajustes esta mañana y lo tengo, ¿vale? Tengo algunos, si os dais cuenta, tengo algunos de hace 6 años y demás, ¿vale? Pero bueno, esta es una cuenta que es la cuenta de la universidad y toda esta movida. Entonces, estos no son mis proyectos ni de coña, lógicamente. O sea, con perdón de la palabra. Pero que nos sirven, ¿vale? Para tenerlo aquí, estos son los públicos, ¿vale? Bien, yo lo que voy a hacer entonces, voy a utilizar Docker de nuevo y voy a utilizar un push. ¿Os acordáis? Git push, Docker push, blanco y en botella, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces utilizo Docker push y le voy a poner un nombre a mi contenedor, que va a ser, por ejemplo, en este caso, ¿vale? El nombre tiene que ser el mismo nombre, lógicamente, que yo he utilizado para crear la imagen, ¿vale? Entonces me vengo aquí, pongo el guión T este que he puesto, pongo el nombre, ¿vale? Y automáticamente yo esto lo pusheo, ¿vale? Y aquí ya está empezando. Vale, aquí me está dando un error. Vale, me falta una cosa. Me falta ponerle mi usuario. Es decir, yo tengo que poner aquí cri rompo, ¿vale? Barra. Es decir, estoy subiendo a Docker, pero yo necesito decir, oye, quiero que lo subas en el usuario este, que es mi usuario, ¿vale? Quiero que subas este contenedor, esa imagen que yo tengo creada, que es la que he creado aquí, ¿vale? Entonces le doy. Vale, perdón, me falta la tag. A ver qué le pasa. Ah, vale. He buildeado mal. Perdonad, ¿vale? He buildeado mal. Aquí, a ver, mi chuletilla me está haciendo mi. Vale, he buildeado mal de todas maneras. Vale, entonces voy a hacer de nuevo el build, ¿vale? Aquí me falta que esto es clear-rompoff, barra, ¿vale? 2.1. Vale, el 2.1 significa el tag, la tag que se está. Que estoy creando. La tag es la versión, ¿vale? Estoy versionándolo ya desde el principio. ¿Vale? ¿Lo puedo versionar o no? ¿Vale? Aquí ya estamos viendo que está pusheando. Lo que me faltaba era en el build poner el clear pop. El tag en realidad no hace falta ponerlo. Yo lo he puesto por ponerlo, pero no hace falta. O sea, no hace falta ponerlo en el inicio ni nada de eso. Así que es verdad que luego es interesante tenerlo en cuenta porque, claro, al final estamos subiendo versiones y lo ideal es versionar para que haya una fotografía del código en un momento dado y si tuviéramos que volver hacia atrás, tener esa fotografía disponible, ¿vale? Entonces tengo por aquí el Docker build, perfecto. Vale, aquí ya lo estoy subiendo. Entonces, si yo ahora me vengo a mi Docker Hub, que no aparece esa, ¿vale? Yo le pincho, actualizo, y aquí va a aparecerme ahora mi nueva imagen. Ujú. Aquí, y me pone less than one minute, than a minute ago, o sea, hace un minuto, ¿no? Perfecto, y si yo entro aquí, voy a tener toda la información de mi código. Voy a tener los tags, en este caso hay un tag, hay una, ¿vale? Hay un tag, o sea, el tag 1, que es el tag que he creado, ¿vale? Por eso le puse el 1, ¿vale? ¿Y eso para qué me sirve también en Christian? Pues mira, por ejemplo, yo puedo hacer un pull, en este caso aparece el push, pero puedo hacer el pull, ¿vale? De una versión concreta, ¿vale? Porque a lo mejor pues, me interesa una versión concreta o lo que sea. Si yo estoy versionando, llegará un momento en el que la versión, la 3.1, pues sea la versión buena y esa es la que yo quiero que se despliegue, ¿vale? Pues entonces tendré que acceder a la versión 1.1 y no a la versión 8 o a la versión o otra versión, ¿no? Vale. Aquí tengo todo el resto de información, ¿no? O sea, bueno, cuando se subió, lo que pesa, etcétera. ¿No? Colaboradores si los tuviera, si tengo algún huejo añadido para que cuando haya una subida pues ocurra algo, etcétera. Bien, ya tendríamos entonces nuestro paso número 2. Ya tenemos dockerizada nuestra aplicación. Perfecto. Pero ahora yo quiero, porque yo tengo que hacer aquí, que pereza, en verdad. Tengo que estar haciendo aquí Docker build, luego tengo que estar haciendo un Docker push y no sé qué, y la verdad que me da como que bastante pereza, ¿vale? Tener que hacer eso. Yo quiero que, oye, pues si yo subo un cambio, quiero que se genere una versión. O sea, estoy en la rama main, yo estoy desarrollando en develop, hago un pull request y luego mergeo, por tanto, al main, y quiero cuando yo mergee al main con los cambios de la nueva versión, quiero que se suba automáticamente y que no me complique la vida. No quiero que nadie me complique la vida, y mucho menos el tema de la creación de un Docker. Entonces, vamos a empezar a hacer, o con los primeros pinitos de
el despliegue continuo, ¿vale? Estos son los primeros pasitos que vamos a tener que ir dando para hacer despliegue continuo de nuestra API. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer va a ser, voy a subir esto ya, ¿vale? Update, first commit, ¿vale? Lo voy a subir directamente, ¿vale? Perfecto. Bien. Mm, mm, Lo tengo por aquí, bien. ¿Y qué me falta ahora? Vale, vamos entonces a el tema de Git Action. ¿Qué es Git Action? ¿Vale? ¿Qué es Git Action? Git Action al final lo que nos permite, ¿vale? Es, o sea, hacer cosas cuando nuestro código se sube, cuando hay una modificación en nuestro código, nos permite crear un flujo de trabajo, ¿vale? Que va a hacer algo con ese cambio, con ese cambio, con el código cambiado. Por ejemplo, nos va a permitir hacer builds, comprobar que todo funciona correctamente, subir imágenes a Docker, desplegar, ¿vale? Poner nuestra API producción y que todo el mundo pueda acceder, hacer configuraciones de cualquier manera, de cualquier tipo de cosas que se nos pueda ocurrir, etcétera, ¿vale? Además tiene un marketplace con un montón de features que son muy interesantes, ¿vale? Nosotros, de hecho, vamos a utilizar como mínimo una, ¿vale? Y si llegamos a la parte del despliegue del S2, vamos a usar dos, ¿vale? Bien, entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser, nos vamos a venir a nuestro repositorio. Vale, tengo aquí yo mi repositorio, ahí va. Tengo aquí mi repositorio, ¿vale? Y, vale. Y voy a decirle aquí, bueno, me vengo aquí al repositorio, estoy en code, ¿vale? Me vengo a Actions, a esta pestaña pone Actions, ¿vale? Y me dice ta, y aquí me da un montón de, pues, scaffolds, ¿no? De action, de Git Action que puedo utilizar. Entonces yo lo que voy a hacer es coger y voy a crear uno mío, ¿vale? Me pone aquí, hazlo tú mismo, ¿no? Pues yo lo hago mi propio workflow. Vale, perfecto. Y en mi propio workflow yo lo que voy a hacer es utilizar lo siguiente que yo voy a poner aquí, ¿vale? Voy a poner mi chuletilla, ¿vale? Yo aquí tengo varias cosas, ¿vale? Por una parte voy a poner el nombre del propio YAML, ¿vale? Perdón, del propio Git Action, ¿vale? Que en este caso va a ser Docker build and publish, ¿vale? Voy a crear, voy a buildar un Docker, ¿vale? Y lo voy a publicar. Nosotros podríamos coger y todo esto, meterlo, hacerlo en lo que sería nuestro Visual Studio Code. Al final es un YAML, ¿vale? Es un archivo YAML. Para quien no haya visto YAML, YAML al final es un tipo de codificación, ¿vale? Un tipo de escritura como JSON, ¿vale? Lo que pasa que no tiene pues el cierre de llaves y demás, sino que se utiliza pues clave valor y las indentaciones, ¿vale? Parecido a lo que sería Python. Entonces yo aquí voy a crear, ¿vale? Voy a poner el name, que me da el nombre a lo que sería el Git Action. Luego voy a hacer on, ¿vale? Que esto va a ser el trigger que se va a ejecutar cuando ocurra algo, es decir, esto es la condición del trigger, mejor dicho, ¿vale? On push, cuando se haga un push a las ramas, branches, ¿vale? A las ramas, pues en este caso, main, ¿vale? Esto de los guiones, que lo veremos en la especialización del backend, es cuando, pues, por ejemplo, en este caso branches puede ser varias ramas, ¿vale? Pues una lista en YAML se pone con los guiones. Eso lo veremos en lo que sería la especialización del back. Vale, cuando ocurra esto, es decir, con esa condición, voy a ejecutar una serie de jobs, que es como se llama a todos esos pasos que se van a ejecutar en Git Action. Voy a ejecutar una serie de jobs, ¿vale? Esos jobs, en este caso va a ser un único jobs que va a tener un nombre. Va a tener el nombre build push, ¿vale? Build push es el nombre del job, ¿vale? Que es, pues, oye, eh, el nombre que yo le quiera dar, que en este caso es compila y pushea. Luego voy a tener un runs on, ¿vale? Runs on, ¿vale? Es decir, le voy a decir que es todo lo que me va a ejecutar aquí, porque esto al final se ejecuta en una máquina virtual, pero de GitHub, perdonad. Todo se va a ejecutar en una máquina virtual de GitHub y nosotros le tenemos que decir dónde queremos que se ejecute. Quiero que se ejecute en lo que sea más parecido a mi Docker, ¿vale? A mi Docker.
perdonad, a donde yo voy a ejecutar mi API, que en este caso va a ser un Ubuntu, eso es lo más cercano. Es decir, voy a crear un EC2 con un Ubuntu que va a ser lo más cercano a lo que yo voy a crear o sea, voy a desplegar mi API. ¿Vale? Voy a poner aquí un Ubuntu y le voy a poner que sea latest, ¿vale? Es decir, la última versión de Ubuntu que creo que se ejecuta ahí. ¿Vale? Y esto va a tener diferentes steps, ¿bien? Voy a tener steps de... esto por aquí. Ahí. Vale, voy a tener diferentes steps. Por una parte, voy a tener un steps, ¿vale? Que va a tener como nombre checkout code, ¿vale? Básicamente checkout code lo que va a hacer es, o sea, el nombre de esto, lo que yo voy a darle ese nombre es como en el login, en el log, perdón, cuando yo vaya viendo cómo se va ejecutando esto, me va a ir apareciendo estos steps, estos names, me va a decir, vale, checkout code, y ¡pam! Un montón de logs, ¿no? Pero es como el nombre que yo le doy a este paso, ¿bien? Entonces, el checkout code lo que va a hacer es hacerme un git clone de mi código, ¿vale? De mi código, de la rama main. Te diré, bueno, Cristian, ¿no me estás diciendo que esto lo estás ejecutando en Git? Sí, pero no. Entonces está ejecutando en Git, pero al final lo estamos ejecutando en una máquina virtual que crea GitHub, perdón, internamente, ¿no? Entonces necesitamos que esa máquina virtual tenga el código. Te voy a hacer un checkout del código y aquí ya voy a utilizar uno de todos estos plugins del Marketplace que he comentado anteriormente, que eso lo veremos en detalle en la parte de la parte de especialización. Vamos a utilizar en este caso uno que se llama Actions / checkout, ¿vale? La versión 3, ¿vale? Bien. Y este me va a traer el código, me va a hacer un checkout de mi código. Luego voy a tener otro, ¿vale? Que va a ser, o sea, se va a llamar log into, ¿vale? Into Docker Hub, ¿vale? En Docker Hub, ¿vale? Me voy a loguear en Docker Hub. En este caso voy a utilizar nuevamente otro tipo de plugin de esas features que comentaba, ¿no? Que en este caso es docker / login action @v2, ¿vale? Que va a ser la versión 2 de esto. Al final esto, si os dais cuenta, esto es el usuario que lo crea y pues el plugin en cuestión. En este caso Actions es porque es propiamente de GitHub. ¿Vale? Y yo tengo aquí un with, ¿vale? Que voy a decir, oye, quiero que me ejecutes, o sea, que me hagas un login y que me utilices estos parámetros que te voy a pasar, que va a ser el username, ¿vale? Que aquí le voy a poner mi usuario, ¿vale? Pero ahora veremos cómo lo vamos a poner para que no aparezca aquí en texto plano. Y la password, que va a ser mi password. ¿Bien? Entonces yo aquí ya tendría que se lo tengo en Docker Hub y tengo usuario y contraseña. Vale. Luego tengo por aquí, ahora voy a cambiar esto, ¿vale? Pero quiero meterme un momento más para acá. Voy a tener por aquí un tercer paso que va a ser el de build and push Docker image. ¿Vale? Y yo aquí lo que voy a tener es, voy a utilizar otro plugin que va a ser Docker build-push-action @v4, ¿vale? La versión 4 en este caso. Voy a tener width con varios parámetros, perdona, aquí, width, ¿vale? Y voy a tener push true, ¿vale? ¿Y por qué me invento lo del push true? Porque eso me lo dice ya la propia librería, el propio plugin, ¿vale? Entonces, eso tendríamos que ver el plugin, la página oficial del plugin. Y luego voy a tener por aquí un tags, ¿vale? Le voy a decir qué tag se va a subir, ¿vale? Entonces yo aquí lo voy a poner, pues que va a ser, primero, va a ser create-romp barra, o sea, el nombre de mi código, de mi contenedor, ¿vale? Y le voy a poner 2 puntos latest. Es decir, no le voy a poner una versión concreta, sino todo lo que vaya a la main, quiero que vaya a latest directamente. ¿Vale? Podríamos versionar, pero de momento no vamos a meternos en esa parte de versionado. Bien, y de esta manera nosotros ya tendríamos terminado nuestro código, ¿vale? De Git Action. Es decir, esto, ¿vale? Si cambiáramos esta parte, lo que vamos a tener es una subida directa hacia Docker Hub, ¿vale? Voy a hacer una cosa, y es que aquí yo no puedo poner texto plano, que es una de las cosas que vamos a ver en la especialización, que es no poner texto plano en el código directamente, o sea, texto plano, cosas, credenciales y demás en texto plano en el código. ¿Por qué? Porque eso al final nos genera inseguridad. Si alguien puede acceder al código, va a tener acceso a las contraseñas y eso no es bueno, ¿vale? Entonces, normalmente nosotros lo que vamos a hacer es una referencia hacia una cosa que se llama secrets en GitHub, ¿vale? Nosotros tenemos aquí en GitHub
O sea, no me vengo a Settings, ¿vale? En Settings tengo una parte que pone Secrets and Variables. Tengo aquí Secrets and Variables, perfecto, y tengo Secrets, ¿vale? Y tengo variables, ¿vale? Los secretos están mejor guardados, lógicamente, que las variables, ¿vale? Entonces, gracias a eso, va a ser con lo que yo voy a utilizar o sea, voy a poner mi contraseña, mi usuario de Docker Hub, ¿vale? Entonces, de esta manera, además, a mí me permite compartiros el código y que vosotros no veáis mi contraseña y mi usuario, lógicamente. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a poner aquí, ¿vale? Es así, de esta manera. Yo tengo ahora accedo a secrets, punto, ¿vale? Voy a ponerle Docker username, ¿vale? Docker username va a ser mi usuario. Yo voy a copiar esto, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, voy a poner aquí new repository secret, ¿vale? Docker username y, bueno, ya sabemos que es create-run-pop, ¿bien? Entonces yo add secret y ya tengo el secreto creado. Aquí me aparece el secreto creado. Perfecto. Y luego voy a tener otra que va a ser la password, ¿vale? Bien, pero va a ser, pues en vez de username, va a ser password. Bien, perfecto. Una cosa que sí que voy a utilizar, este create-run-pop, que es mi usuario también. Entonces yo voy a coger esta, que es el direccionamiento hacia mi usuario, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Por si cambia mi usuario, pues que cambie aquí también. Y no tenga que estar cambiando en todos lados del código, ¿vale? También esto es una manera ahí va, de optimizar la programación. Bien, perfecto. Si me permitís, voy a poner por aquí, me voy a traer esto para acá, ¿vale? Porque voy a poner mi contraseña. Por aquí. Vale. Perfecto. Y esto me lo traigo por aquí y... Vale. Entonces yo aquí, ¿vale? Ya tengo mi contraseña creada, ¿vale? Tengo aquí Docker Password y Docker Username. Aquí ya nadie va a poder acceder nunca, ¿vale? Esos valores ya nadie los va a poder recuperar, más allá del Git Action, que lo recuperará única y exclusivamente cuando sea necesario, ¿vale? De tal manera que no vamos a tener la posibilidad de que alguien vea o de poder ver el usuario y la contraseña de alguien, ¿vale? Bien, perfecto. Pues aquí hago un commit, ¿vale? Commit changes, perfecto. Y aquí ahora lo que va a hacer es, si me vengo aquí a Actions, ¿vale? Eventualmente me aparecerá aquí una nueva ejecución, ¿vale? Ahí está, ¿vale? He tenido que recargar para que, bueno, para que recargue y para que me lo ponga. Si yo entro dentro, pues esto pues va a estar haciendo cosas, ¿vale? Si te das cuenta, ¿vale? Checkout code, login Docker Hub, no sé qué, setup job, ya está haciendo cosas, ¿vale? Aquí lo que está haciendo es compilar mi imagen y subirla. Entonces, esto, cada vez que yo haga un cambio, cada vez que yo haga un cambio, lo va a estar subiendo hacia arriba, ¿vale? Entonces, ya está, ya he hecho un nuevo commit hacia aquí, ¿vale? Es decir, aquí me pone hace 4 minutos se pusheó, 5 minutos se pusheó. Voy a ver hace cuánto se ha pusheado ahora. Entonces me va a aparecer que se ha pusheado, vale, hace unos segundos. Y ya me aparece la tag latest. Ya no me aparece solo la uno. Bien. Vale, ya tenemos, por tanto, primer paso del CD. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, a partir de aquí ya nos podemos dar una palmadita en la espalda, ¿vale? Y vamos a irnos a AWS, ¿vale? Entonces yo voy a venirme aquí a AWS. Perfecto, ya tengo aquí abierto. Creé antes un EC2. AWS, ¿vale? AWS para todos los que estáis por aquí, ¿vale? Aquí tenemos el Git Action, ya lo tenemos, ¿vale? Lo voy a tachar también. Vamos a centrarnos en EC2. AWS viene de Amazon Web Service, ¿bien? Y hay un montón de cosas dentro, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el EC2, ¿vale? Esto es la consola, básicamente, de Docker, digo, de AWS, y nos vamos a centrar solo en el EC2. Si alguien quiere aumentar el conocimiento, pues más de lo mismo. En la especialización nos metemos más en detalle en todo lo que sería toda la consola de AWS, los RDS, los S3, etcétera, ¿vale? Me meto entonces aquí en la parte de C2, ¿vale? Hay una instancia, que es la instancia de la pre, ¿vale? La preparación, básicamente. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a lanzar una nueva instancia, ¿vale? Y en este caso, yo le voy a poner master, o sea, voy a poner, sí, masterclass, especialización backend, ¿cómo se llama? Codespace.
Codespace Academy, ¿vale? Lo voy a poner así largo. Aquí voy a elegir el sistema operativo base, va a ser un Ubuntu. El servicio. Bueno, va a ser. A ver, ¿por qué no me deja una T? Ah, vale, aquí está la T micro. Vale, vale, perfecto. Nada, estaba buscando esto, que sea una T2 micro, ¿vale? Esto sí, en la parte de especialización entramos en detalle, que es todo esto, tipo de instancias, etcétera. ¿Vale? En este caso, pues eso entra en la capa gratuita, lo cual quiero que entre en la capa gratuita. ¿Vale? En este caso voy a utilizar un par de claves que yo ya utilicé antes. Bien. Que estas claves básicamente lo que me va a permitir conectarme a mediante SSH hacia el servidor y poder desplegar, etcétera, ¿vale? Entonces yo aquí utilizo este, que lo creé precisamente para eso, ¿vale? Aquí voy a permitir tráfico HTTPS de Internet y HTTP, ¿vale? Para que la gente, vosotros en este caso, podáis entrar a la URL que yo os voy a pasar y podéis ver que la pista desplegada ahí, ¿vale? Entonces lanzo una instancia, perfecto. Aquí ya se está creando la instancia, tal, no sé qué. Es relativamente rápida, ¿vale? Todo hay que decirlo. Y aquí ya nos aparecerá, pues eso, que ya está aquí pendiente todavía, perfecto, está en ejecución, guay. Mientras que todo esto está liado aquí empezando, ¿vale? Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ir preparando, ¿vale? Nuestro código para que nuestro YAML de main, ¿vale? Para que acepte la subida al EC2, a un EC2, ¿vale? Y que ya, cada cambio que yo haga, sea instantáneo la subida, ¿vale? Entonces yo aquí edito el archivo, perfecto, aquí ya tengo varios varios steps, perdonad. Voy a crear un nuevo steps, que va a ser el de deploy to EC2, ¿vale? Voy a poner aquí name, ¿vale? Es importante tener en cuenta la indentación, ¿vale? Porque errores de indentación, 8 millones y medio. Yo lo digo por experiencia, ¿eh? Yo me he tirado mucho tiempo intentando solventar un error y era una indentación que el Visual Studio Code me lo estaba intentando mal y no me daba cuenta. Y bueno, me tiré bastante tiempo para solventarlo. ¿Vale? Entonces hay que tener muy en cuenta el tema de la indentación. Vale, entonces name, deploy to EC2, perfecto. Voy a utilizar otro plugin más. En este caso va a ser uno que es Appleboy barra ssh-action arroba v0.1.11, ¿vale? Y le voy a poner width, ¿bien? Y en width va a tener diferentes variables. Va a ser una host, ¿vale? Todo esto, nuevamente, lo define el plugin, ¿vale? No me lo invento yo. Vale, aquí voy a sacar de los secretos, ¿vale? De los secrets, voy a sacar un EC2, voy a tener una variable que sea EC2 host, ¿vale? Voy a tener otra variable que sea username, ¿vale? Que va a ser el usuario del EC2, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo sacarlo. Secret.ec2user. Perfecto. Luego tenemos por aquí la key, que es ese par de claves que hemos dicho anteriormente, que ahora lo vamos a sacar, que ahora lo vamos a obtener y meterla aquí en la parte de las actions. Perfecto. Voy a tener por aquí secrets.vale c2 barra ssh barra key. Perfecto. Y luego me vais a permitir que por ir un poquito más rápido, ¿vale? Voy a copiarme la última parte porque es un script un poquito largo, ¿vale? Entonces, esta parte voy a copiar aquí de mi chuletilla, ¿vale? Que es un poquito más largo, que es básicamente los comandos que tienes que ejecutar internamente el EC2, ¿vale? Que es traerme, pues, eso, la información de mi código, etcétera, ¿vale? Vale, una cosa por aquí. Vale, perfecto, esto está bien. Aquí, exacto, me faltaría quitarle el pre, pero bueno, le pongo todo, vale. Aquí, perfecto. Y aquí también. Ya. Vale. Entonces, yo ya tengo aquí preparado mi código, ¿vale? Para poder acceder, para poder desplegar en el EC2, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a añadir el resto de secretos que aparece ahí. Ahí va, ya la lié. Pues sí, la he liado. Vaya, hombre. GitHub. Bueno, lo que voy a hacer ahora, masterclass.
Codespace, aquí. Vale. Lo voy a hacer, si os parece, ¿vale? Pues como nos ha pasado esto, voy a copiarme directamente pues el step entero, ¿vale? Y así no perdemos este tiempo. Perfecto. Aquí. Vale, perfecto. Aquí estaría, deploy F2, bien, guay. Vale, perfecto. Lo que sí voy a tener es que cambiar eso. Aquí, esto va así, esto va así, esto va así, este va así y este va así. Vale, perfecto. Ya lo tendremos por aquí y eso es lo que comentaba, ¿no? Voy a crear ahora los... duplicar pestaña. Voy a crear ahora los secretos, ¿vale? Entonces me vengo aquí a la parte de settings, ¿vale? Me vengo aquí a actions, perdón, actions no, a secret and variables. Aquí, ¿vale? Aquí voy a empezar a crear, ¿vale? Entonces, lo primero es que me voy a venir y voy a decir, vale, tengo un host, ¿vale? EC2 host. EC2 host, yo me vengo, lo voy a poner aquí, abro nuevo, perfecto, y aquí voy a meter, me vengo a la instancia y digo, vale, el EC2 host es la IP del host, que es esta, ¿vale? Perfecto, la meto. Ahí va, esto, no me copió esto. Vale, la meto aquí, perfecto. Me vengo al EC2 user. ¿Cómo puedo obtener el EC2 user? Pues el EC2 user, yo lo que voy a hacer es coger y conectarme a la instancia EC2, ¿vale? Y voy a coger el nombre de usuario del usuario en cuestión, que va a ser Ubuntu, ¿vale? Porque es un Ubuntu. Vale, perfecto. Aquí tengo el nombre de usuario, ¿vale? Tengo aquí el Ubuntu y si no tuviera, por ejemplo, acceso a eso, simplemente utilizo el comando onei. Onei te dice Ubuntu, ¿vale? Entonces yo cojo Ubuntu y en secret le pongo Ubuntu. Y me falta una última, ¿vale? Que es un S2 SSH key, que necesitaremos descargarnos el archivo del par de claves, ¿vale? Cuando lo creamos nos da una descarga, nos descarga el archivo del par de claves, ¿vale? Entonces nos descarga un pen. Yo lo que tengo, lo tengo guardado en un TXT, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es coger el TXT, abrirlo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es copiarme esto, ¿vale? Que básicamente es una clave que no va a funcionar más, ¿vale? Simplemente funciona para este C2 y no va a funcionar más, por eso la muestro, ¿vale? Pero sí en ese tipo, ¿vale? Y yo la meto aquí la clave, perfecto, y añado el secreto, perfecto, ya estaría. Entonces ya tengo aquí ese archivo, eso todo metido. Bien, entonces yo ahora, si guardo, ¿vale? Si guardo aquí esto, hago un commit, ¿vale? Y hago un update. Si todo ha ido bien y yo me meto en Actions, aquí aparece, ya está lanzándose el comando, vale, aquí me dice algo, ¿vale? Me dice, vale, enable to find la versión, vale, esta versión me dice que no la encuentra, vale. Esto es porque esa versión no está, ¿vale? Entonces necesito la versión, quiero recordar que era la 1.1.0, sí. ¿Vale? O sea, básicamente me está diciendo, o sea, si leo el error, ¿vale? Me dice que la versión de Apple Boy, tal no sé cuánto, no encuentra esa versión, ¿vale? Si yo me meto en la información de ese código, ¿vale? Me dice que la versión es la 1.1.0, o sea, perdón, que esa no está y puedo coger cualquier otra, que en este caso voy a coger la 1.1.0, ¿vale? Por conveniencia y porque ya cuando estuve preparándolo, decidí que iba a coger esa, ¿vale? Entonces, 1.1.0. Bien, guardo, comiteo y me vengo al action de nuevo. Y aquí eventualmente va a aparecer otro workflow. Entro para ver los logs, ver cómo va todo. Vale, aquí ya está para adelante, perfecto. Aquí ya está chequeando, o sea, está buildeando, perdonad. Aquí está haciendo el build del código, de la imagen de Docker. Y esto eventualmente va a subirlo hacia el S2. Aquí está conectando al S2. ¿Vale? A ver, me falta prácticamente ejecutar el código, pero lo que voy a hacer es, vale, me falta instalar Docker, ¿vale? Precisamente me falta instalar Docker, entonces lo vamos a instalar en la instancia directamente, ¿vale? Vamos a ejecutar una serie de comandos que yo tengo por aquí, ¿vale? Porque en este caso
o sea, haber iniciado una nueva EC2 desde cero, ¿vale? Pues me faltan algunos comandos, ¿vale? Alguna instalación, como en este caso Docker, la dependencia de Docker. ¿Vale? Entonces yo voy a, ¿vale? Perfecto, tengo por aquí mis comandos, ¿vale? Mi chuletilla, entonces voy a instalarlos ya para ir rápido, a tiro hecho, ¿vale? Si no, simplemente buscar información de cómo instalar Docker en Ubuntu. Instalo Docker en Ubuntu y luego además le tengo que dar permiso también al usuario de Ubuntu, etcétera. Entonces lo voy a hacer ya todo en uno y de esa manera nos evitamos otro paso, ¿vale? Entonces ya ahora hago un rerun del checkout, se sube y vamos a ver un cambio y ya con eso terminamos, ¿vale? Ya estamos prácticamente a la finalización del taller. Mm, vale. Mientras tanto, ¿tenéis algún tipo de duda? ¿Podéis abrir o lo que sea y tenéis algún tipo de duda por ahí? Vale, ninguna duda, entiendo, ¿no? ¿Está claro? O una de dos, ¿está clarísimo o no? Serán cositas haber visto anteriormente. Vale, guay, Josemi, perfecto. ¿Habías desplegado alguna vez, Josemi, tú? Ah, mi portfolio, perfecto, perfecto, entonces guay. Guay, guay, ya sabes lo que es enfrentarte a eso. Ah, bueno, pero bueno, al final también has desplegado, no te quites mérito. Vale, esto por aquí me vengo por acá, perfecto, aquí me vengo por acá, perfecto, tateo, instalo, compruebo, vale, ahí está instalándose. Ah, bueno, Vercel, vale, vale, vale. Vercel es una de las que vemos en la especialización. Vercel, no, está bien. O sea, Vercel lo bueno que tiene, vale, está ahí. Voy a agregarle ahora los permisos al usuario. Vercel está muy bien. Al final te quita mucha movida de configuraciones que al final hay veces que no se quieren o que tardamos mucho tiempo, ¿no? Y ahí va, ¿no? Eso no quería. Vale, perfecto. Docker PS, bien, perfecto. Vale, entonces ya estaría. Vale. Es que eso, Vercel nos quita mucha movida que tampoco queremos a lo mejor saber o lo que sea, ¿no? Entonces yo lo veo muy bien, ¿verdad? Que lo veo de lujo. Es verdad que luego para entornos más industriales y demás, pues a lo mejor está bien otras cosas, pero está muy bien. Escrito por aquí que no tengo micro en este personaje, lo sé. Vale, vale. No, no, no te preocupes, sí, sí. Feel free. Hombre, sí, me gusta mucho que la gente quite el micro, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Eh, bueno, sí. Mido, la verdad que es bastante bueno el tipo. La verdad es bastante bueno. Hay que reconocerlo. Hace bastante buen contenido. Vale, voy a hacer un rerun, ¿vale? De los jobs para que se publique. Entonces, esta parte ya quedaría, pues eso, la publicación aquí ya está, ya va a empezar ahora. Request label. Vale, perfecto. Ahí empezó, guay. Y checkout del código, tal, hace el build, lo sube. Esto ya va a ir bien. Vale, aquí ya está entrando, perfecto, entra, aquí ya me está descargando la imagen, ¿vale? Aquí ya está descargándose la imagen, no sé qué, perfecto, ya está entrando, esto, lo otro, y ya estaría todo, ¿vale? Ya está subido, todo esto ya está subido al Docker Hub, perdón, al S2, y lo vamos a comprobar, ¿vale? Yo aquí me vengo ahora, voy a actualizar. Vale, aquí tengo la masterclass, ¿vale? Voy a coger la DNS pública, ¿vale? Y entro, ¿vale? Y aquí me dice, hola, desde Codespace Academy con Cristian Romero dando el taller. Si yo paso esta URL por el chat, ¿vale? Vais a poder acceder y vais a poder verlo, ¿vale? Ya vais a poder ver eso. Y si yo ahora modifico cualquier detalle, por ejemplo, yo digo, hola, dando el taller y modificando código, ¿vale?
yo hago esto y lo que hago ahora, a ver, primero que nada voy a hacer un git fetch, git pull, ¿vale? Lo traigo. Perfecto, y ahora hago aquí un update, y pongo aquí update, modify, o sea, cambio, voy a poner changes. ¿Vale? Sincronizo, yo sincronizo, no voy a tocar más nada, me voy a venir simplemente para monitorear que todo ocurre correctamente, me vengo aquí a la parte de actions, ¿vale? Aquí ya está ejecutándose, entro aquí, entro simplemente para ver un poco, controlar, me gusta controlar bastante todo lo que ocurre, ¿vale? Aquí ya estoy haciendo el checkout, el no sé cuánto, perfecto. Y de hecho, bueno, los que estoy viendo esto en diferido, lógicamente la URL probablemente esté quitada, ¿vale? Porque eso ahora luego ya desconectaré los S2, los quitaré y ya está, ¿vale? Vale, aquí ya está desplegando, perfecto. Bien, y ya está desplegado. Entonces, si yo ahora vengo aquí ya está esto, y yo actualizo, ¿vale? Ya estaría actualizado. Fijaos lo rápido que sería un despliegue aplicando estas técnicas tan sencillas, ¿vale? Y al final lo que acabamos de hacer es lo que Vercel nos da, de alguna manera, entre comillas, ¿vale? Pero lo hemos hecho nosotros y con nuestra configuración, ¿vale? Vale, dice por aquí Adrián, yo aún estoy estudiando, pero está genial haber comentado las cosas más básicas. Me han sonado cosillas que de clase hasta hace que parezca fácil. Me alegro, Adrián, que te haga que parezca fácil. La verdad que me gusta eso, cosas muy prácticas, que se vean, se le vea la chichilla, ¿no? Que no sea como, bueno, esto, cosas súper complejas, ya la complejidad, ya de por sí la informática es compleja, todos los servidores son complejos, toda esta parte muy compleja, como para encima de toda la explicación darle un grado más de complejidad. Entonces, intento que las cosas se entiendan, así que la verdad que me alegra que lo veas de esa manera, que para ti parezca que es fácil, pues gracias a estos tips. Así que de lujo. Muchas gracias, Adrián. Y nada, pues eso. Entonces, ya tenemos prácticamente el taller completado, ¿vale? Tenemos unos minutillos. No sé si tenéis algún tipo de duda, algo que comentar. Pero bueno, yo, mientras tanto, si escribís y tal, pues nada, daros las gracias por estar por aquí. La verdad que es un placer siempre dar conocimiento e intentar enseñar lo que se pueda para bueno, que al final consigáis de alguna manera eh, ir a por vuestros curros, vuestro trabajo y bueno, entrar en este mundillo que al final es bastante chulo, ¿vale? Si te gusta, lo disfrutas y es verdad que eso de, bueno, si trabajas lo que te gusta, nunca trabajarás, eso es mentira, ¿vale? Os lo digo yo. Yo me encanta, la informática siempre me ha encantado y yo trabajo lo que me encanta y lo disfruto mucho, pero al final hay días como todo el mundo tiene que no le apetece a uno trabajar y al final tienes que estar trabajando y a lo mejor no tienes la cabeza como para estar picando código. Pero es verdad que es un punto el hecho de trabajar en algo que nos gusta, nos apasiona y no estar pensando en, no, es que esto no me gusta, es que tal, y tengo que ir sí o sí. Así que bueno. Y si os gusta la parte del backend, bueno, yo os animo a que os conectéis, os pongáis os añadáis en la especialización. Ahí os dejo el QR del dossier de nuevamente, por si alguien antes no se lo pensaba y ahora pues ya se le quedó más claro, ¿vale? Y lo dicho. Si queréis también conectar conmigo, ahí tenéis mi LinkedIn, mi Instagram, mi TikTok, X, que bueno, X suelo utilizarlo menos. TikTok, Instagram suelo subir vídeos y demás de contenido y LinkedIn es donde más contenido suelo subir. Pero porque suelo subir también mucho escrito y demás de librerías típicas de tal, todo basado en el entorno de JavaScript, del Stackman, el de con React y Mongo, o sea, Mongo, React, Express y Node, que es precisamente el que damos en la escuela, o sea, en CodeSpace, así que si os viene bien lo que voy poniendo por ahí, pues para vosotros. Poco más, chicos. Daros las gracias nuevamente. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Espero conoceros. Bueno, a José Mí ya lo conozco en persona. Adrián, a ver si algún día te conozco, te pongo cara. ¿Vale? Vale. Muchas gracias, chicos. A vosotros. Venga, chao. Buen día.